Olivos, pero también convocó a Olivos a un grupo de sus colaboradores más cercanos, muchos de ellos parte del gabinete de la primera línea, y allí mantuvieron luego de la extensa jornada una reunión de análisis y de ver la manera en que se encara este nuevo tramo del gobierno una vez ya pasada estas elecciones. El presidente hoy no llegó muy temprano aquí a la Casa Rosada, claro, ayer fue larga la jornada, pero nos dicen que desde muy temprano ya estaba en Olivos prestando tareas, teniendo algunas reuniones, muchas de ellas telefónicas, y luego sí, cerca de las 11, el helicóptero presidencial partió de la Quinta de Olivos y aterrizó aquí en el helipuerto de la Casa Rosada. Un dato para tener en cuenta: ¿quién acompañaba a Alberto Fernández en este trayecto desde Olivos a la Casa Rosada? Simplemente la custodia. Ningún otro funcionario. Esto es una costumbre que Alberto Fernández empezó a tomar en los últimos tiempos. Inclusive el mismísimo Julio Vitovelo, quien es el secretario general de la presidencia, que siempre viajaba con Alberto Fernández, hoy llegó más temprano aquí a la Casa Rosada y lo hizo en un auto oficial, no vino desde Olivos en el helicóptero. Bueno, a partir de allí se vieron algunas caras ya ingresando, por ejemplo, Fernando Chino Navarro, que tiene obviamente despacho aquí. También vino Gabriel Catopodis, el ministro de Infraestructura, que ingresó temprano a la Casa Rosada, luego se retiró, y nos dicen también que algunos otros ministros y funcionarios de primera línea han pasado aquí por la Casa Rosada en el día de hoy, aunque no se lo vio en detalle. Estaban obviamente las miradas puestas sobre Martín Guzmán, sobre el ministro de Economía, con quien el presidente comenzará en las próximas horas a darle forma a este proyecto que podría enviarse en las próximas semanas al Congreso de la Nación para hablar sobre la cuestión del posible o no acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, pero bueno, no se lo ha visto a Martín Guzmán justamente por este lado. Así que con esas novedades aquí en la Casa Rosada hay que decir que se aguarda también una jornada maxi de intensas reuniones del presidente. Bien, Diego y Nicolás, volvemos ahí en cualquier momento. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a MMD. Ya estamos arrancando con todo la tarde de A24 en el día después. Ahora vamos a analizar con Gustavo Marangoni lo que es el resultado electoral. Me parece que los números son bien claros. Evidentemente ha habido un triunfo de la oposición, una derrota del oficialismo. El oficialismo ha logrado acortar la distancia en la provincia de Buenos Aires, ha logrado revertir Chaco y Tierra del Fuego, pero a nivel nacional es una derrota muy contundente por parte del oficialismo. Tengan en cuenta que estamos hablando de una elección nacional en la cual la oposición está rondando los 42 puntos y el oficialismo está rondando los 33 puntos consolidados, ¿no? Si esta fuera una elección presidencial, la oposición estaría muy cerca, a 1,5 puntos de ganar en primera vuelta. Es evidente el mapa a nivel nacional de cómo se ha conformado la situación. Acá están los datos de provincia de Buenos Aires. No sé si tenemos el mapa, perdón, de Ciudad de Buenos Aires. No sé si tenemos un poco el mapa nacional. Lo que sucede es que quería ver el consolidado de los datos. El consolidado de los datos total país, el consolidado de los datos total país, marcan eso, Gustavo, ¿no? Que la oposición, sumando todas las provincias, eso obviamente no está acá en el centro de cómputos, eso es un cálculo que se hace informalmente y no estaba en la aplicación del gobierno nacional. Lo que se hace es sumar todas las boletas que tiene Juntos por el Cambio en las 13 provincias en las cuales ganó, sumar todas las boletas del Frente de Todos en las 9 provincias en las cuales ganó, y bueno, y después los partidos provinciales que han ganado las provincias restantes. Si uno suma todos esos votos, que obviamente es difícil consolidar en una elección legislativa, pero siempre se hace para ver quién tiene a nivel nacional mayor cantidad de votos, es evidente el cálculo. No sé si lo podemos mostrar, ahí lo envié esta mañana a producción.
es evidente que la oposición está alrededor de los 42 puntos, por arriba del 40% a nivel nacional, y el oficialismo está haciendo una elección muy floja. Históricamente creo que pocas veces o nunca el peronismo, recordame vos, Gustavo, a nivel consolidado ha tenido nada más que el 33% de los votos a nivel nacional. Primera conclusión, es evidente que es una derrota que confirma en cierto sentido la derrota de las PASO, muy contundente para el oficialismo. Sí, Maxi, buenas tardes. Creo que las derrotas son como el chocolate. Hay amargo y semi-amargo. El gobierno probó la derrota amarga del 12 de septiembre y la semi-amarga de ayer. ¿Es derrota? Sí, es derrota indiscutiblemente. 8 puntos, como vos señalabas, a nivel nacional, más el mapa que habla por sí mismo, habla de una derrota. Pero, ¿cuál es el atenuante? Bueno, obviamente, la remontada en la provincia de Buenos Aires, que casi lo pone en lugar de empate, consiguiendo el Senado provincial cierta paridad, y la peculiaridad que, a diferencia de las otras elecciones, donde el que remontaba entre PASO y General era Juntos por el Cambio, acá remonta Frente de Todos. Ahora, el mapa también es elocuente de otras cosas. El Frente de Todos se ha convertido casi en un partido exclusivamente del conurbano y específicamente de la tercera sección electoral, porque de las 8 secciones de la provincia perdió en 7, Maxi. Perdió en 7. Entonces, la remontada se dio por la recuperación de intendentes que le pusieron mucho gas, algunos de ellos funcionarios nacionales. No es casual que haya remontado San Martín con Catopodis, Hurlingham con Zabaleta y después el corazón de la tercera, La Matanza, Berazategui, Quilmes, Ezeiza, etc. Pero el resto, el mapa es elocuente y eso te consolida algo que no es nuevo en la Argentina, pero que cada vez está como más remachado. Que acá tenés todo el corredor central y que tenés las ciudades más importantes del país en manos del no peronismo, en manos de Juntos por el Cambio y el peronismo-kirchnerismo resistiendo con aguante en la tercera, porque hasta en la primera perdió, por poco pero perdió. Ahora quiero repasar algunos resultados más. Después vayamos buscando, por favor, los que envía producción, las provincias en las cuales gana Juntos por el Cambio y las provincias en las cuales gana el Frente de Todos, las que seleccioné y envié para producción. Ahora las vamos a estar repasando. Pero insisto con esto que estamos viendo acá a nivel nacional. Evidentemente hay una elección que pocas veces se ha visto en términos de un oficialismo en la primera elección de medio término, digamos. Es la primera vez junto con De la Rúa que el oficialismo pierde una elección de medio término a muy poco de asumir. Obviamente la gran excepcionalidad que ha habido acá es la pandemia y la crisis económica que se profundiza, que venía ya desde el gobierno anterior, los 2 últimos años, y se profundiza con la pandemia. Pero en general los oficialismos desde el 83 a esta parte siempre ganaron la elección de medio término. La excepción, insisto, es la situación de la Rúa. Acá hay una excepcionalidad total que es lo de la pandemia. ¿Es así, Gustavo? Sí, ahí permitime un matiz. En realidad hasta el 2005 la elección de medio término era casi un predictor inmediato de lo que venía después. En el 2005 después recordemos que Cristina pierde la de medio término del 2009 y la de medio término del 2013. No, claro. Exactamente. Muy bueno el punto. Claro, todos nos quedamos con la del 2005 de Kirchner. Es cierto que Cristina pierde. Fue la última que predecía con rigurosidad lo que pasaba después. Claro. Porque el que perdía elección de medio término perdía la próxima. Parecía un quiebre, digamos, porque efectivamente Cristina empieza en el 2007... pierde en el 2009 y se recupera muy fuerte en el 2011. Y pierde en el 2013. Exactamente. Pierde en el 2013, bueno, y después pierde en el 2015. De todas maneras, acá hay un factor excepcional que ha sido la pandemia y la potenciación de la crisis económica con lo que ocurrió con la pandemia. A ver, algo más para analizar con esto y voy a lo importante. ¿Por qué creo yo que es una derrota que le da mucho aire, sobre todo al ministro de Economía, Martín Guzmán, y al plan económico que ahora vamos a ver? Es muy importante lo que definió ayer en términos
de horizonte el presidente. Después vamos a ver si se cumple o no, porque el presidente dice muchas cosas y después no se cumple, no tiene el aval político para llevarlas adelante, pero no ha tenido suficiente repercusión las dos definiciones muy fuertes que dio ayer en el mensaje grabado Alberto Fernández y lo que eso significa en términos económicos. Ahora lo voy a explicar. Como decíamos, acá hay 8 puntos prácticamente de diferencia. Bueno, no sé si este último dato es casi 9 puntos en realidad, ¿no? No sé si este último dato de qué hora es, si es el resultado provisorio y demás, pero bueno, pongámoslo entre 8 y 9 puntos a nivel nacional. Y hay una serie de provincias muy importantes gobernadas por el oficialismo que gana la oposición. Obviamente la principal es la provincia de Buenos Aires. Ya había pasado esto con el peronismo unificado en el 2009, que pierden frente a Narváez en la provincia de Buenos Aires. Pero ojo que en el 2009 el oficialismo, el Frente para la Victoria, había ganado en todo el país. Ahora no solamente pierden en la provincia de Buenos Aires, sino pierden por una diferencia importante Santa Fe, que está a manos del Frente de Todos, pierden por una diferencia importante Entre Ríos, otra provincia de mucho peso, que está a manos del Frente de Todos, pierden por una diferencia, bueno, venían perdiendo siempre, pero acá Juntos por el Cambio da un batacazo, 54% en Córdoba, una provincia gobernada por un peronismo independiente, como es el de Schiaretti, pero por el peronismo. Y lo que quiero ver, más allá también de la derrota del oficialismo en La Pampa, otra provincia bien peronista gobernada por el peronismo, es lo que sucede incluso en las provincias en que gana, ¿no? Por ejemplo, da vuelta en Chaco y da vuelta y confirma el triunfo en Tucumán, pero con una paridad, digamos, una diferencia muy chica. Eso es lo que da que a nivel nacional se haya mantenido una diferencia de prácticamente 2 millones de votos entre la oposición arriba frente al oficialismo. ¿Qué cambió respecto al mapa que habíamos visto en las PASO? Bueno, obviamente hay que hablar del Senado, ¿no? Digo, que de las 8 provincias que renovaban senadores, el oficialismo ya ha perdido en 6, es un dato muy poderoso. Vos mencionaste La Pampa. La Pampa es era un reducto invencible del peronismo. Prácticamente cuando se jugaban o las ejecutivas o los cargos de senadores. Y sin embargo acá perdió, lo que tiene mucho que ver, de acuerdo a lo que expresa el peronismo local, el acuerdo con la Cámpora que los hizo ganar en Santa Rosa, pero no en General Pico, que es la ciudad más importante. Entonces yo te diría, Senado, ahí tenés un tema relevante. Después vos marcaste otra cosa que está bien subrayarla, que en algunas provincias el oficialismo gana por poquito, pero en las provincias grandes o en los distritos grandes la oposición gana por mucho. Ciudad de Buenos Aires, 20 puntos, más de 20 puntos. Córdoba, ya lo mencionaste a vos, 40. Es decir, Mendoza, 20 puntos. Claro, es decir, ¿cuáles destacaría? Yo había enviado un listado de las que gana que quería destacar el oficialismo, me parecían que eran las más relevantes. Esas, obviamente, no solamente eran los distritos más grandes, la ciudad de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, Entre Ríos, La Pampa, sino algunas que tienen un simbolismo muy grande, como es el caso de Santa Cruz, que ha habido... tercer lugar. Pueden poner acá los datos en Santa Cruz. Están hablando de exactamente el Frente de Todos queda desplazado al tercer lugar. En el segundo lugar, ¿qué está? Que es un partido... Es una escisión de un gremialista, o que es de origen peronista, pero bueno, no identificado con el Frente de Todos, ¿no? Es decir, es una elección donde el oficialismo realmente pierde esa hegemonía abrumadora que había tenido en el 2019. Bueno, que vos fijate, es interesante la comparación con el 2019. Permitime volver a Córdoba un segundo. La diferencia en Córdoba en el 2019, o sea, Alberto Fernández sacó 30 puntos en Córdoba. Y ahora sacó 10. Estoy redondeando, ¿no? Permítanme. Sí. Y ahora sacó 10. Vos decís, che,
en 2 años, ¿qué pasó? ¿Es solo económico? Y yo te diría no, porque en realidad el Poder Ejecutivo Nacional no discriminó a Córdoba en materia de obra pública o en materia de recursos en estos 2 años, pero ahí influyeron otras cosas. Bueno, O sea, las declaraciones del presidente de los últimos días hicieron que se cayera porque sacan 11 puntos la lista de Caserio y Martín Gil en La Paso y luego está arañando los 10 ahora en los últimos datos que tenemos de Córdoba. Es decir, cayó unos puntos por las declaraciones del presidente y otras cosas que han pasado. Exacto, a mí me parece que también el hecho de que en su momento el presidente que llegaba a la presidencia prometiendo el centro y gobernar con los 24 distritos, en realidad fíjate que termina casi gobernando con los 24 intendentes que rodean la ciudad de Buenos Aires. Y claro, esto también se nota en el resultado del país amarillo. Es decir, acá cuando yo señalo la conurbanización del oficialismo, es una descripción, no necesariamente, digamos, estoy diciendo si está bien o está mal, digo, pero vos ves el mapa y hay una conurbanización, y el peso de la tercera sección electoral gana. Bueno, eso obviamente te genera distancia respecto del interior. Claro, y eso se nota también, perdón, que los intendentes se pusieron a trabajar en su territorio después de las PASO, como se puso a trabajar en el caso de Tucumán, Maxi, vos que vos mencionabas, Mansur, que garantiza este triunfo tan ajustado para el Frente de Todos, de apenas 2 puntos, ¿no? Porque Roxana Chala le gana a Roberto Sánchez por 2 puntos nada más para poder ganar la provincia, pero porque el que maneja el territorio baja al territorio y se concentra ahí. Eso es lo que quería destacar, aún en las provincias donde el peronismo es muy fuerte, sacando el caso de Formosa, en Chaco, en Tucumán, en San San Luis. Juan, En San Juan y San Luis. En San Juan, en San Luis directamente gana la oposición, Sí. está ganando Juntos por el Cambio. Hasta ayer era un punto, o hasta hoy a la madrugada era un punto, pero bueno. A ver, San Luis, sí, en San Luis está ganando Juntos por el Cambio. Pero está ganando, sí, San Luis Unido, 46, está ahí, ¿no? Muy sí, cerrado. 4607 a 4558 exactamente, Unidos por San Luis saca 2 bancas y Fuerza San Luis saca 1 banca. Unidos por San Luis es Juntos. Pues Juntos por el Cambio, exactamente. Bueno, en San Juan también es decir, una situación muy chaparrida. Más allá de todo esto, ¿por qué decimos que es el mejor escenario posible? Y por eso la gaffe del presidente, ¿no? Cuando el presidente dice, vamos el miércoles, en el Día de la Militancia, a celebrar la victoria. Digamos, salvo que las matemáticas se escriban de otra manera, es imposible pensar que se puede celebrar, digamos, este resultado. Pero efectivamente, el presidente tiene algo para celebrar y es muy importante en términos de, creo yo, la gestión para los próximos 2 años. De hecho, esa manifestación del miércoles, que ahora nos va a contar Candelaria si efectivamente se confirma, convocada por sindicatos, por el movimiento Evita y demás, originalmente estaba pensada para un escenario aún más catastrófico para el oficialismo y por el temor de que post la elección de ayer hubiera un nuevo embate de Cristina como hubo posterior a las PASO. Digamos, era una manifestación pensada de apoyo a Alberto Fernández. Y creo yo, ahora, corregime Gustavo si me equivoco, que estos resultados, sobre todo el haber achicado la distancia en la provincia de Buenos Aires, no haber ido a un escenario de catástrofe, que era amplificar el escenario de las PASO, le da al ministro de Economía, Martín Guzmán, la posibilidad de avanzar con el plan que está negociando con el Fondo Monetario y que ayer anunció el presidente que en 20 días iba a presentar al Congreso. Me parece que esa es la noticia principal en términos de gestión económica. ¿Frente a quién le da cierto espacio para poder avanzar con eso? Frente a Cristina. Es decir, ayer el presidente, creo yo que estaba aliviado en el sentido de que lo que él había prometido la semana pasada, incluso a grupos empresarios, empresas extranjeras e inversores y demás, que era iniciar una hoja de ruta en términos económicos, que tuviera cierta cohesión dentro del Frente de Todos y que abriera el diálogo de la oposición, que es efectivamente lo que hizo anoche con el discurso grabado. Bueno, todo parece indicar, aunque es un interrogante, ahora lo vamos a hablar con Gustavo Marangoni, que ese va a ser el rumbo y ese va a ser el camino que fije finalmente para los 2
años que le quedan de gobierno de Alberto Fernández. Y en principio la pregunta es, bueno, ¿qué rol juega ahí Cristina? ¿Qué va a hacer ahí Cristina? Es evidente, habíamos dicho que una derrota similar a la que había ocurrido en La PASO, esta bastante similar en términos nacionales, pero no en la provincia de Buenos Aires, pero seguramente una derrota mayor hubiese significado una situación muy explosiva, como ocurrió después de Las PASO, y de mucha debilidad para el ministro de Economía, que era el candidato a recibir todas las facturas en los pases de factura de Cristina y del Instituto Patria. Guzmán viene planteando, y me parece que esto le da algo de aire para hacer esa secuencia que ahora voy a contar, que a medida que se aleja la pandemia y a medida que se van recuperando distintos sectores económicos, vino liderando la industria, la construcción, y en los últimos tiempos empiezan los sectores que estaban cerrados hasta muy poquito, gastronomía, servicios, el caso del turismo, que va a tener un repunte muy importante en esta temporada. Eso le permite alejarse de lo que fue la recesión y el derrumbe de la pandemia y le permite tener cierto margen de maniobra en el acuerdo con el Fondo Monetario. Y lo que anunció el presidente anoche fueron plazos concretos respecto a ese acuerdo. Pasó desapercibido, pero cuando el presidente dice anoche, voy a enviar en los primeros días de diciembre, estamos hablando de 20 días, 3 semanas como mucho, en la primera semana de diciembre voy a enviar un programa económico plurianual que contemple lo que venimos negociando con el Fondo Monetario Internacional. Lo que está diciendo es que va a enviar las metas que se negocian con el Fondo Monetario Internacional. Porque la Argentina está negociando con el fondo, no qué hace con el déficit fiscal el año que viene, sino que en todos los programas del fondo, en la carta de intención que se firman, se incluyen metas por lo menos para los próximos 3 o 5 años. La Argentina puede ser que en este programa haya metas para los próximos 5 años. Es un programa a 10 años. Más te podés poner meta, pero es absoluta ciencia ficción. Y en esas metas no solamente figuran proyecciones de lo que se cree va a ser la evolución del PBI, de la inflación, del sector externo, de la acumulación de reservas y demás, sino también metas de déficit fiscal y de emisión monetaria. Es decir, en ese programa plurianual que el presidente piensa enviar al Congreso en la primera semana de diciembre, lo que va a hacer es mostrar la carta de lo que estuvo negociando Guzmán con el FMI durante todo este tiempo. Esa es primera definición importante que dio anoche el presidente. La segunda definición tiene un contenido político muy sustancial, que insisto, es lo que dice Alberto Fernández. Después hay que ver si efectivamente es avalado políticamente. Dice que esto que se va a enviar al Congreso, que no es ni más ni menos que lo que se está negociando con el FMI, es mostrar la carta de ese programa plurianual acordado con el Fondo Monetario Internacional. Ha sido discutido primero con la vicepresidenta, segundo con el presidente de la Cámara de Diputados, con Sergio Massa, y con los ministros, obviamente, de su propio gobierno. Es decir, que está diciendo que hay un aval dentro del Frente de Todos para avanzar con ese plan económico. ¿Por qué necesita presentar esto? Y le decíamos que lo tenía que presentar urgente Alberto Fernández y mostrarlo. Y ahora va a tener que efectivamente presentarlo en el Congreso y mostrar los números. Porque es la forma de acotar la idea de que puede pasar cualquier cosa, que es lo que está disparando las brechas cambiarias. Fíjense que ahora va a contar Slotnick, en el día después de la elección, bueno, no ha pasado gran cosa. Primero repuntaron un poco los bonos, las acciones argentinas, como se esperaba si se ratificaba un triunfo de la oposición. Después bajaron un poquito, digamos. Era un día donde se esperaba efectivamente una mejora del clima financiero para la Argentina, como ocurrió después de las PASO. Ahora, para que eso continúe y no esté el Banco Central perdiendo todos los días dólares en las próximas semanas, al menos hasta que llegue el ingreso de la cosecha fina de trigo, que son 3.000, 4.000 millones de dólares, y fundamentalmente poder atravesar el verano sin
otra crisis cambiaria, el gobierno necesita balizar el camino y mostrar que efectivamente ese acuerdo está. Claro. Y lo que dijo ayer el presidente, ahora hizo el anuncio, ahora después tiene que mostrar la carta. Bueno, ¿cuál es ese acuerdo? Es que en 20 días, en la primera semana de diciembre, ese acuerdo va a ir al Congreso. Se va a presentar un plan plurianual que obviamente es lo que viene negociando Guzmán con el FMI. Fíjate cómo lo presentaba. En esta nueva etapa profundizaremos nuestros esfuerzos para llegar a un acuerdo sustentable con el Fondo Monetario Internacional. Debemos despejar las incertidumbres que conllevan deudas insostenibles como esta. Es por ello que quiero anunciar que en la primera semana de diciembre de este año enviaremos al Congreso de la Nación un proyecto de ley que explicite el Programa Económico Plurianual para el Desarrollo Sustentable. Este programa contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del Fondo Monetario Internacional en las negociaciones que lidera nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, sin renunciar a los principios de crecimiento económico e inclusión social a los que me he referido previamente. Esta es una decisión política que cuenta con el pleno aval del Frente de Todos. Ha sido el fruto del trabajo conjunto con la vicepresidenta de la Nación, el presidente de la Cámara de Diputados de la Nación y mi gabinete de ministros y ministras. Bueno, ahí están las dos definiciones del presidente. Le pone fecha, dice el programa plurianual ya va a estar la primera semana de diciembre, después hay que ver cuándo se firma, cuándo va la carta de intención al directorio del FMI. Alberto Fernández la semana pasada le había anticipado a empresas extranjeras, no va a haber default, va a haber acuerdo con el fondo y se va a firmar entre enero y febrero. Lo que está anticipando ahora, para cortar los plazos, es esas metas, que es la base del acuerdo, esas metas fundamentalmente fiscales y las proyecciones que se hacen en los programas con el Fondo Monetario, la primera semana de diciembre va a ir al Congreso para que lo discuta la política. Cosa que también había anticipado Alberto Fernández. Y el otro punto tiene el aval de la vicepresidenta, que era lo importante acá. Lo dice Alberto Fernández, hay que efectivamente ver si eso es así o no. Fíjate, Maxi, que hay un dato muy importante y es que Cristina Fernández de Kirchner anoche se comunicó con Alberto Fernández para felicitarlo, pero no por este mensaje grabado. Por este mensaje grabado lo retó, lo felicitó por el mensaje posterior cuando habló en vivo en el búnker e invitó a la militancia a festejar el 17 de noviembre próximo. Entonces, si bien es cierto que está acordado este plan económico que por fin el gobierno decide presentar y que está conversado entre Cristina, Massa y Alberto, que son los pilares de la coalición, por otro lado Cristina no lo felicita por esto, más bien lo reta, le mando primero un mensaje quejándose de este Sí, mensaje le mandó grabado. Un mensaje quejándose y después lo felicita grabado por el otro. Exactamente, así fue. Bueno, va a Con haber lo cual que las negociaciones van a ser intensas. Entonces, una cosa es la que dice Alberto Fernández. Alberto Fernández dice, vamos a anunciar en 20 días el programa con el fondo, las metas plurianuales que se firman con el fondo. Y tiene el apoyo de Cristina. A ver, Maxi, la orfebrería política que va a tener que hacer el Frente de Todos en los próximos 90 días, 80 días, para poder materializar esto, va a tener que ser muy sofisticada. ¿Por qué? Porque en realidad en el haber del kirchnerismo, lo que el kirchnerismo evalúa como positivo es haberse sacado de encima el fondo. Toda, digamos, la liturgia está hecha sobre el pago en efectivo para decirles, señores, hasta acá llegaron, nunca más. Ahora tenés que hacer un acuerdo por 10 años, como explicabas vos. Así que tenés que compatibilizar esas cosas. Y yo creo que Cristina va a querer seguir en el lugar de custodia de la doctrina, si querés, es el término que se me ocurre ahora, pero a la vez no bloquear esto que el propio gobierno necesita para que la recuperación económica, que tiene poco combustible por el lado del estrés financiero, pueda tener una salida más o menos virtuosa. Así que te vas a tener que amacar para encontrar esta cuadratura del círculo en donde sectores queden digamos, queden más o menos armonizados con una suerte de síntesis. Y también el rol de la oposición. Y a lo mejor adelantándome un poquito al cuadro que está, antes estaba el de la conformación de las cámaras, yo digo, hay gente acá que está festejando que pasa desapercibida. Pero ese bloque de 14 diputados
entre provinciales, peronismo federal, etcétera. Pongamos la Cámara de Diputados, por favor. Imagínate la alegría que deben tener, porque el precio precio político Claro, me refiero, sí. precio político, el peso político que cobran a partir de ahora, Los necesitan de los dos lo lados. necesitan de los dos lados. Es como el anestesista de una operación. Vos tenés paciente, cirujano, médico, enfermera y hospital, pero si no tenés el anestesista, no hay operación. Acá es posible que en esos 14 diputados que van a quedar sacando a los 4 de la izquierda y a los 5 liberales, te quedan 14. Bueno, esos 14 van a tener un peso porque se pueden convertir en árbitros muchas veces para este y otros tantos proyectos. Va a haber mucha paridad, ¿no? ¿Esto es así? Queda así, 118, 116, después quedan los Es decir, 8, a eso me refiero, los 8 diputados en Frente de provinciales. Todos, gana uno Juntos por el Cambio. Exactamente. Hay- Y después de los provinciales te quedan 8 más 6 del interbloque federal, que son los 14 que yo te hablaba recién, la izquierda 4, el FIT, y 5, que son los 3 de Esper, más los 2 de Milei en la ciudad de Buenos Aires. Así te queda conformada la Cámara de Diputados. Y en el Senado tenés 36, 31 y 6 para completar Lo que los pasa es que 72. antes era, claro, 42-29. Claro. 36, 30 y... 36, 30 y... 36 del- 34. Bueno, 34 sería con aliados, pero esa cuenta en algunos da 31. Bueno, no importa, digamos, pero también ahí Es los 31. provinciales tienen un peso. Es 31 porque era 25 y Es 31. Juntos por el Cambio recupera 6 senadores, se va a 31. De 25 actualmente a 31, ahí está con aliados, pero Juntos por el Cambio puro es 25 senadores ahora y a partir Así del es. 10 de diciembre se va a ir a 6 senadores más, ahora, que son los que pierde el Frente de De Todos. todas maneras, más allá del número fino, ¿por qué digo que es importante el tema del aval de Cristina y demás? Porque, bueno, si va a un acuerdo con el fondo, que medianamente tenga metas razonables y demás, obviamente la oposición va a acompañar ese acuerdo con el fondo. El Juntos por el Cambio va a acompañar. Estamos hablando de la refinanciación de una deuda contraída por el gobierno anterior, que además va a involucrar, digamos, a los futuros gobiernos, al que quiera suceder en el 2023 a Alberto Fernández y demás. El interrogante es qué hace el kirchnerismo duro. Sí, es cierto. Yo lo único, a lo mejor, Maxi, que me permito, digamos, no sé si ponerte en duda, subrayarte, lo de obviamente. Sí, por supuesto que primero está el acuerdo en casa. Ahora, también la oposición tiene sus dilemas, porque empiezan los incentivos a preguntarte, bueno, ¿en cuánto el incentivo para cooperar y en cuánto el incentivo para competir, teniendo en cuenta que la propia coalición también tiene que contener ámbitos y espacios muy diferentes, ¿no? Desde Claro. Patricia Bullrich y Macri hasta Horacio Rodríguez Larreta y Vidal, que lo hemos visto en la campaña, Macri tirándole flores a Milei, después el radicalismo con un peso específico como no tuvo nunca en Juntos por el Cambio. Entonces también ahí me parece que va a haber que mirar esa relación. Por supuesto que el acuerdo con el fondo se supone que es una de las grandes cuestiones. Se pueden dar también formas sutiles de apoyo, que es no impedir la discusión, presentar el quórum y después, en todo caso, en la votación, manifestarse de manera distinta y obligar al oficialismo a que consiga estos votos para sacar la aprobación. Ahora vamos a hablar un poquito de los costos políticos que supone el acuerdo con el fondo, pues el acuerdo con el fondo supone achicar el déficit fiscal aún más. Eso, según el propio Guzmán, supone descongelar tarifas de servicios públicos, achicar subsidios. Está Cristian Buteler, hombre del mercado financiero. Cristian, gracias por atendernos, como siempre, muy amable. Gracias a vos, Maxi, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás viendo el día después? Y yo decía, pasó medio desapercibido en la andanada de cosas, pero yo creo que lo más importante fue el mensaje grabado donde habla que en 20 días tiene que estar el programa de metas plurianuales acordado con el fondo, negociado por Guzmán con el fondo, y dice Alberto Fernández que tiene un respaldo político. ¿Cómo estás viendo este anuncio? ¿Es relevante? ¿Cómo están reaccionando los mercados? Mira, es muy relevante. La verdad, ayer el presidente salió a intentar desactivar el caos que se había armado para después de las elecciones, esperando una fuerte devaluación para esta semana y demás. Y bueno, intentó dar certidumbre al mercado, digamos, diciendo lo que el mercado está esperando hace rato, ¿no? Un acuerdo con el fondo, un plan económico plurianual. Ahora vamos a ver si... qué aporte, digamos, político tiene esto, ¿no? Qué apoyo político tiene esto. Es importante no quedarnos solamente con el anuncio, sino que realmente esto se lleve adelante y que, bueno, una vez presentado ese plan económico, realmente logre entusiasmar al mercado
para que se lo siga apoyando y realmente termine en buen camino esto. Y el mercado hoy reaccionó, digamos, como era de esperarse, con acciones, digamos, bajando, porque normalmente se compra con el rumor y bajan con la noticia. Los dólares alternativos también aflojando un poco. Creo que digamos, no ha habido nada grave en los mercados y ha sido toda una reacción normal. Yo creo que el dólar podrá seguir aflojando un poquito más en lo que queda de la semana, obviamente dentro de un canal alcista, ¿no? A ver, el dólar con una inflación del 3,5% anual, con una emisión que ronda los 500.000 millones de pesos por mes, la única tendencia que tiene es alcista, pero la verdad es que había subido mucho en las semanas previas a las elecciones, entonces es lógico que en este momento se tome algún descanso. ¿Ves también, porque insisto, en este mensaje de Alberto Fernández está, primera semana de diciembre, enviamos las metas que está negociando nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán, con el FMI, también la ratificación de Guzmán. ¿Ves, como planteaba yo, que Martín Guzmán es el gran ganador de esta derrota del gobierno? Bueno, yo no llamaría ganador a un ministro que tiene 52% de inflación, un cepo al nivel que tiene y demás. Me parece que lo que acá se aleja es la posibilidad de radicalización del gobierno, ¿no? Desde ese punto de vista sí podríamos hablar que ha salido un poco más fortalecido. Creo que te lo planteaba desde el punto de vista de que obviamente si el escenario era más amplio que las PASO, bueno, era imaginable pensar que en estos días tuvieras el escenario post-PASO con la carta de Cristina potenciado y que el que fuera quien recibiera todas las facturas por esa derrota ampliada fuera el ministro de Economía. Acá se estaba discutiendo si volaba o no por los aires el ministro de Economía después de una elección, y el ministro de Economía se va a quedar, no vuela por los aires. Alberto Fernández lo ratifica en una elección en la cual el oficialismo ha perdido a nivel nacional por más de 8 puntos, ha perdido la provincia de Buenos Aires, todo lo que contamos, digamos, una derrota contundente y clara en todo el país. Sin embargo, hay algunas señales, por ejemplo, achicar un poco la distancia en provincia de Buenos Aires, que hayan dado vuelta Chaco. El presidente mencionaba ayer algo, Tierra del Fuego, una provincia menor en el escenario nacional, pero simbólica para el oficialismo, qué sé yo. En ese escenario parece ser que a Guzmán le dan un poquito más de nafta para que presente en la primera semana de diciembre los números con el FMI. Sí, yo creo que sí, digamos, por eso te decía que me parece que lo que se evitó fue una radicalización del gobierno, irse más hacia el ala kirchnerista del gobierno, y en ese sentido ganó algo de aire el ministro. Pero, a ver, tenemos que tener en cuenta que está sin margen de error, ¿no? O sea, el ministro, digamos, a partir de ahora tiene que pegar absolutamente en todas, porque la situación, digamos, es bastante complicada. Aún arreglando con el FMI, aún presentando un plan económico, la verdad que necesita, digamos, pegarle todas de acá a lo que le quedan 2 años para que intentar llevar algo de estabilidad a las variables macroeconómicas que están tan fuera de sí. Pero sí, ganó algo de credibilidad, o mejor dicho, algo de tiempo para llevar adelante su plan. Hay que ver ahora si lo que quiere imponer el ministro de Economía tiene el aval político que no tuvo hasta ahora estos 2 años de gestión. A ver, lo sumo a Gustavo y ahora va a contar Claudio Slotnick la información que tiene de qué van a hacer, ¿no? Anoche me decían en el Banco Central, vamos a seguir con la política hasta ahora, de intervención va a ser igual, no va a haber cambio, no va a cambiar nada. Esto es, por ahora, tampoco acelerar demasiado el crawling peg, las devaluaciones. Imagino que quieren hacerlo a partir de que esté presentado esto en diciembre y ancle un poco las expectativas. Y en todo caso, si se quedan sin dólares, pues están interviniendo en la brecha y en el dólar oficial, cerrar, como vienen haciendo, una semana cierran el cepo, la otra la abren un poquito, es decir, ir regulando por ese lado, pero no, sin cambios o sin novedades respecto a lo que venían haciendo en esta etapa.
Pero lo que planteaba Buteler, decíamos, bueno, Guzmán en esta etapa es refrendado, el presidente lo nombra especialmente en su discurso donde dice que está la negociación con el fondo. Igualmente, estuvo toda siempre... la tarde con el presidente en Olivos, Maxi. ¿Cómo? Guzmán estuvo toda la tarde con el presidente en Olivos, Sí. además. Igualmente siempre se pensó que la segunda etapa del gobierno tenía que ser con otro ministro de Economía. El tema era la pregunta, ¿quién cerraba el acuerdo con el fondo? Y evidentemente el presidente ha ratificado que va a ser Guzmán. Ayer a las 6 de la tarde había referentes del oficialismo que, con periodistas, digamos, afines, planteaba si había cambio de ministros. Claro. Y hoy no estamos hablando de eso. Sí. Entonces yo te diría, ahí, digamos, una para el lado de Alberto Fernández. Hoy lunes estamos hablando de qué características tendrá el articulado de esta ley, pero no estamos hablando de cambio de ministros. Con lo cual, el resultado de ayer, en ese sentido, le da más oxígeno. Yo coincido con Cristian, digamos, algo de oxígeno, pero el ministro tiene la aceleración inflacionaria, la crisis cambiaria no resuelta, así que es la bala de plata lo que suceda con ese proyecto y con el modo en que se lleve adelante la negociación con el fondo, que por supuesto tiene una parte técnica, pero como mencionábamos antes, va a tener una parte política que va a necesitar de mucha muñeca, mucha muñeca, puertas adentro y puertas afuera, porque como mencionábamos, dentro y fuera hay incentivos en parte para cooperar e incentivos para no hacerlo. Uno podía sospechar, bueno, si la situación espiralizaba, el miedo te hace cooperar, pero, viste, el permanecer en esta cosa que no termina de definirse ni para un lado o para el otro puede relajar a algunos, que es el único peligro que yo veo ahí. Sí, yo insisto, acá la novedad es que la semana pasada el presidente decía, bueno, Massa también vamos a presentar los 10 puntos del acuerdo nacional, el piripipí, digamos, de los empresarios, los sindicatos. Anoche el presidente dice, voy a presentar las metas plurianuales, que son la meta que Guzmán está negociando con los burócratas del FMI, que le dicen, no, mira, ese numerito no. Así no va, es así, ¿eh? La negociación es así, no crean que Guzmán dice, va a estos números y demás y pasa sin ninguna dificultad, sino que están discutiendo ahora, pues le dicen, mira, ese numerito no va. No, el tipo de cambio no lo podés llevar de esta manera el año próximo. No, mirá, la acumulación de reserva, que vos me estás poniendo ese numerito, tiene que ser otro número. Es así, la negociación de un ministro de Economía de la Argentina, y los anteriores, con el Fondo Monetario, más allá de que plantee que, bueno, quiere su programa económico y demás. Y dice que eso lo va a enviar al Congreso. Sí. Es decir, eso le envía la pelota después a toda la dirigencia política. Ahí la pregunta para vos y para Cristian, ¿no es ese proyecto? ¿Ustedes piensan que ya está más o menos escrito y tiene formato o es un título con subtítulos y nada más? Bueno, sorprendió el presidente, porque imagínate que si el presidente dice lo voy a enviar la primera semana de diciembre y la primera semana de diciembre sale un comunicado del FMI y dice, no, acá no hay nada, estamos negociando constructivamente, como dicen siempre. Bueno, o era una jugada en dos partes, para calmar a los mercados hoy a las 10 de la mañana, tiro el título y después vemos. Para ¿no? llegar a la cosecha de trigo, para que entren a $1. Bueno, sería muy irresponsable Sería un poco por parte del presidente si fuera así. La parte fiscal todavía no está cerrada. Ahora vamos a dar un detalle de qué se está negociando. Claro. Justamente. Alberto Fernández fiscal no dice, está. Cristina está de acuerdo con el acuerdo con el Fondo Monetario. No quiere caer en default. Juntos acordamos que se le iba a pagar en estos 3 meses 4.000 millones de dólares al FMI. Cristina no quiere el default con el FMI, está de acuerdo. Tenemos diferencias en cómo se reduce el déficit fiscal. Eso lo confiesa Alberto Fernández a los interlocutores que lo están viendo en estos días. Bueno, esa es la gran discusión. ¿Cómo haces para reducir el déficit fiscal? Presenta algunos números que tenés de lo que quiere hacer Guzmán en las próximas semanas. Mirá, en la cabeza de Guzmán está, digamos, de qué manera justamente, con qué herramientas cuenta para ir ganando confianza, credibilidad, que es lo que justamente no tuvo en las últimas semanas, ni hablar en los últimos meses. El número uno es estabilizar el mercado cambiario, o sea, dar toda la señal de que no va a volar ni el dólar paralelo ni los dólares financieros libres, que hoy de hecho están bajando un poquito, el paralelo está a 200 pesos estabilizado, y la convicción de que para ganar esa credibilidad tiene que ir acelerando las mini devaluaciones diarias, algo que no empezó hoy y que, como vos decís, Maxi, la idea es arrancar en el mes de diciembre cuando se presente el proyecto. Eso de las mini devaluaciones diarias por sí solas, dice Guzmán,
no ayudarían, eso tendría que ir acompañado por una suba de las tasas de interés, y acá tenés uno de los conflictos justamente que tiene el ministro de Economía con el ala kirchnerista, que ya sabemos que no quiere ninguna suba de la tasa de interés, pero sin suba de la tasa de interés, sin plantear un juego entre suba de la tasa y mini devaluaciones diarias, por sí solo, acelerar la suba del tipo de cambio no te garantiza nada, sino más bien todo lo contrario, se va todo de inflación y no soluciona el tema este de tener un poco más de credibilidad. Vayamos a la próxima placa, donde vamos a lo que está ocurriendo hoy en la negociación con el fondo, porque es el segundo capítulo de cómo Guzmán cree que necesita herramientas para generar credibilidad y estabilidad del tipo de cambio. Hoy la clave está en la negociación del déficit fiscal, del primer año. El Fondo Monetario lo que quiere es una baja más fuerte de la que estaba planteando Guzmán. ¿Por qué más fuerte? Porque lo que plantea el fondo es que con semejante brecha o devaluás o mostrás justamente cuentas fiscales muy cerradas. Muy cerradas es ir lo más seguro posible a un equilibrio fiscal, algo que en un año, de acá a un año no se puede lograr. Pero lo que a mí me cuentan es que justamente está trabada ahí la negociación porque el fondo se plantó que quiere un ajuste fiscal fuerte y que el ministro de Economía a su vez contraofertó un plan de obras públicas. Algo de esto habló ayer el propio Alberto Fernández, justamente para ver de qué manera se puede aliviar públicamente el número que se está negociando. Y por último... Igualmente Guzmán había presentado 3,3% de déficit fiscal primario para el año próximo, el presupuesto 2022, y ese va a ser el número de este año. Entonces el FMI dice, llévalo. Guzmán quería hacer la misma que este año, Guzmán, presentar un número y después que fuera menos, pero todos le están diciendo, y me parece que él mismo se está dando cuenta, que ya lo que presentes vos como el número es lo que forma expectativas, digamos. Si vos querés achicar la brecha, tenés que explicitar hoy todos los números y tenés que ser, si se quiere, lo más claro posible en cuál va a ser ese sendero. Guzmán va a tener un problema cuando Cristina vea los números de déficit fiscal de este año. Van a estar muy por debajo del 4,5 del presupuesto. Guzmán le dijo a empresarios de empresas extranjeras que quería un número de 3% este año, que ese va a ser el cierre base caja. Va a estar por ahí un poquito más arriba, pero probablemente abajo del 3,5%, es decir, muy abajo del 4,5 de déficit fiscal que decía Cristina, ¿se acuerdan la carta? Hay que ejecutar, hay que ejecutar. Bueno, ese déficit fiscal no va a tener Argentina este año. Imagínense si hubiese tenido ese déficit fiscal, volaría todo más rápidamente. Y lo que están planteando en el FMI es bajámelo bien por debajo del 3% el año que viene. Por eso lo que están negociando es una fuerte baja y al mismo tiempo como una especie de compensación, Guzmán diciéndole al fondo, bueno, a ver, lo bajamos, pero déjame incluir un plan de infraestructura, que ayer Alberto hablaba de eso. Y por último, Maxi, como desafío, como digamos, si por abajo en el tipo de cambio tenemos una aceleración de estas mini devaluaciones diarias, por arriba, lo que hoy son los dólares financieros libres, Guzmán lo que plantea es, para ganar credibilidad en este contexto, acuerdo con el fondo, negociación que se va cerrando, es que bajen de 200 pesos los dólares libres, que llegaban a 220 en algún momento, que hoy están en 213, el blue en 200, bueno, Guzmán dice hay que bajarlo de 200, porque acá lo que se está jugando, además de todo el acuerdo, es que vengan los exportadores y pongan los dólares de la cosecha fina a partir de diciembre. Sí, ahí hay otras propuestas que están dando vuelta, pero que también generan urticaria en Cristina. Por ejemplo, abrir una ventana fiscal por 30 días nada más de reducción muy fuerte o eliminación de retenciones para la cosecha fina, para que ingresen en ese momento todos los dólares y que el Banco Central pueda acumular reserva en medio del anuncio con el fondo. Obviamente, ese costo fiscal que tiene y además la medida es una cuestión de discusión interna. No sé si es una discusión también con el propio FMI, digamos, que quiere ver que no sueltes un solo pesito de la caja, que es lo que recaudás por retenciones. Pero había ahí algunas propuestas dando vuelta, en su momento también la tuvieron, pero ahora estaba muy fuerte la idea esa de ver si hacían una ventana fiscal para los exportadores de trigo si ingresan durante 30 días los dólares que obviamente está necesitando el Banco Central. Ya está José Luis Esparra, ahora vamos a hablar con él. Gracias por venir, José Luis. Muy buenas tardes. Buenas felicitaciones, muy buena elección verdaderamente en la provincia de Buenos Aires, tercera fuerza y 2 diputados. 3.
Tres Tres diputados en la diputados. provincia de Buenos Aires, perdón. 3 diputados nacionales y 3 diputados provinciales, o sea, para la legislatura provincial y entre 10 y 12 concejales por ahora. Podemos llegar a subir a 7, 8 más, casi 20 concejales en la provincia. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito Dale. de política con Esper, a ver qué tipo de oposición es, y quiero que me hagas un análisis, digamos, lo de Milei es importante en la ciudad de Buenos Aires, 2 diputados y demás, pero en un territorio como la provincia de Buenos Aires, Esper ha consolidado 3 diputados. Para hacer una idea, alguien con mucha experiencia en la política, en el espinel del peronismo como Randazzo, quedó afuera. No logró meter Ni un diputado. absolutamente nada. Sí, nosotros se diría claramente, Avanza Libertad se consolidó en esta elección como la fuerza liberal más importante del país, ¿no? Teniendo en cuenta la cantidad de votos, teniendo en cuenta la cantidad de diputados que sacamos a nivel nacional, provincial, los concejales. Fue una elección histórica para el liberalismo en la provincia. El 7,5 que sacamos está ligeramente por debajo del 7,8 que se sacó en el 91, que fue la mejor elección histórica para una legislativa, ¿no? Sí, estamos en la segunda mejor elección histórica del liberalismo en la provincia de Buenos Aires. ¿Cómo Mirá, estás evaluando Maxi, eso? hace 3 meses, obviamente no los interesados, pero probablemente buena parte de los observadores no iban a suponer, a lo mejor decían, bueno, Esper puede pasar la paso ahí, Liganito, y en todo caso entrar él. Bueno, los resultados los acaba de comentar. Evidentemente ha tenido una performance que ha sorprendido a buena parte, por lo menos de los que nos enrolamos en tema del análisis político. A nosotros nos impresiona, y, la verdad, y a cómo ellos explotó. mismos, bueno, está la palabra del propio interesado. Entonces vos tenés ahora 3 diputados nacionales en la provincia, o por la provincia, 2 más, 5, que está dentro del previsto. Hay que ponerlo además dentro de un combo. Esta fue la elección con menos participación de la restauración democrática de 1983. De una legislativa. De una no, de todas. De todas, incluyendo las presidenciales. Incluyendo la presidencial, mira, compite con la del 2003. Pero la del 2003 le gana un poco. Y con la del 2001, que todos tenemos en la cabeza como, uy, mirá la del 2001, aún está ahí peleando, digamos, piso a piso. Entonces vos tenés, por un lado, baja participación a niveles históricos. Por el otro lado, crecimiento, en este caso, de expresiones liberales, y por el otro lado de la izquierda, que también es la tercera fuerza a nivel nacional en cantidad de votos, en diputados va a tener 4, uno menos, digamos, de la suma de lo de José Luis y Javier, y, digamos, Claro, la izquierda elemento... compitió en todo el país, nosotros solo Claro, en cada claro, bueno, por provincia, eso ¿no? hay que hacer esa diferenciación. Bueno, a ver, empiezo por el tema político y ya vamos a ir al tema económico. Me interesa también qué posición van a tener ustedes. Yo tomo el en punto, me parece que hay Congreso. un mensaje muy fuerte de la sociedad en esto. Si la participación es la más baja desde la vuelta a la democracia, ahí y más la izquierda, hay una especie de voto bronca entre el ausentismo y la izquierda, que es un voto bronca porque no tiene ninguna viabilidad, porque era la madre Rusia, como me dijo del caño en el debate a mí, ¿no? Es un voto bronca, puro bronca, Bueno, puro bronca. usted también es un voto bronca. No, pero esperá, será un voto bronca, pero con una propuesta muy constructiva. Yo digo, imitemos los países donde le va bien a la gente, nada más. No es que digo, inventemos una cosa nueva. Está bien, pero Será una cosa es bronca. El germen de ese voto es un voto de enojo con la mayoría de la Sí, dirigencia sí, política. Digamos, si no hubiesen sí. votado a la principal Pero fuerza lo de nuestro es oposición. una bronca con propuesta. Sí. La otra es una bronca nada más. Es que la madre Rusia en el sistema del muro se Está cayó, bien, afortunadamente. pero coincidís que la base es un voto de Sí, no hay indignación, duda, no hay duda. de bronca. Bueno, ¿cómo construyen? Vos acabás de decir algo que pasó así, somos la fuerza liberal más importante del país, estás hablando Sí. de la provincia de Buenos Aires. Porque Sí. es así, la cantidad de votos ha sacado más de 600.000 votos. 660.000. Claro, obviamente... En un solo distrito competimos. Milei ha nosotros, sacado en la ciudad de Buenos Aires... La mitad. 310.000. 310.000. Más o menos es la decir, mitad. por eso los 3 diputados... Y Milei 2. exactamente. Y ¿Cómo, la izquierda, dos, ¿cómo van a en hacer en el Congreso? ¿Coordinan un bloque Es lo más probable con Javier. Es lo más probable. puntos? Sí. Claro, y discutirán quién preside ese bloque. 3-2. A ver si lo vas a presidir vos. Naturalmente. ¿Ya lo conversaste con No, Milei? pero es lo natural. Pero bueno, más allá de eso, Sí. nosotros tenemos un montón de propuestas de reformas para que Argentina le empiece a ir bien. Lo que se puede hacer por ley, hay cosas que son Bueno, ahora voy, a mano del voy Ejecutivo, concretamente ¿no? a esto que planteó Alberto Fernández. Porque viene la ley de presupuesto, la ley con el Claro, fondo. pero estamos planteando que ayer pasó en el medio del fragor desapercibido, pero el presidente grabó un discurso donde salió de toda la cosa de la tribuna y demás,
y dijo, la primera semana de diciembre voy a enviar un plan de metas plurianuales, que es lo que viene negociando nuestro ministro de Economía con el FMI. Son las metas del FMI que se negocian, cuando yo decía del otro lado, los Sí, el técnicos del plan FMI. debe ser, Sí. ahora, si son plurianuales, debe ser un acuerdo a largo plazo, un extended, ¿no? Porque Debe ser un programa si a son- 10 años, pero que seguramente tiene las metas, ¿viste? Como tienen en general, de 3 a 5 años. Los primeros 3 a 5 años tenés, claramente te dicen cuánto déficit fiscal Sí. vas a tener, cuál va a ser la proyección, cuántas reservas tenés que acumular, cuál va a ser tu emisión monetaria, es decir, está todo ahí. Y te lo van monitoreando trimestralmente. Sí. Si te desvía, no te desvía. ¿Qué van a hacer ustedes en el Congreso con eso que dijo el presidente que va a enviar Y a, habrá que ver a discutir? qué plan es. Yo no soy ningún pro fondo monetarista a priori. Si hay suba de impuestos, yo no te apruebo ningún plan, ningún presupuesto, nada. Nada. La gente no da más a pagar impuestos. La gente nos vota a nosotros, aparte, con otro mandato. Pero el mandato Milei- con el cual nos votan es basta impuestos. Milei había dicho, nosotros no vamos a negociar nada, no vamos a conversar nada, no vamos a acordar nada con el oficialismo. ¿Vos tenés la misma postura o estás planteando, bueno, vamos a ver qué envían y vamos a ver qué Yo planteo otra conversamos y cosa, de lo- quiero ver qué es lo que envían. A ver, para mí la democracia tiene 3 hitos: el voto, los debates y el diálogo. Ahora, el diálogo no es hablar de la nube de Úbeda, hay que hablar de cosas concretas. No, por eso acá lo que sorprendió Yo- que el presidente que venía diciendo el diálogo político, la oposición y demás, ahora dice, no, voy a enviar lo que mi ministro de Economía está negociando Veremos con en el FMI. Congreso. A mí, si quiere dialogar, dialogo. Si quiere no dialogar, enviar la cosa en el Congreso, leeremos los proyectos de ley que envía el gobierno al Congreso. ¿Cómo estás viendo la dinámica económica? Evidentemente el presidente hace esto en la noche, que es un caso excepcional, las últimas elecciones, en la noche de haber perdido una elección a nivel nacional y en provincias donde gobierna el oficialismo, por el temor a que se desbande la situación económica, tratando de dar, por primera vez, creo que repitió un par de veces la palabra, certidumbre. Ahora, yo les pregunto a ustedes, como gente muy informada y con la mejor buena fe, ¿estamos asumiendo que el presidente está diciendo que no va a defaultear con el fondo entonces? Lo dijo el presidente. No, pues es después importante habrá el que ver. mensaje, El ¿no? presidente dijo anoche claramente que lo que va a hacer es mandar este proyecto de ley al Congreso, que va a estar acorde a lo que Martín Guzmán está Ok. negociando con la O sea, gente del Fondo Monetario evidentemente Internacional. Hay un Es intento decir, de no defaultear con el fondo, me parece muy importante. lo va a eso, marcar porque- el fondo a El esto. presidente dijo la semana pasada en empresas extranjeras, no va a haber default con el fondo, vamos a hacer un acuerdo y todo eso. Ahora, lo que dijo anoche textualmente, dijo, A ver. vamos a enviar un programa económico plurianual. Ese programa contemplará los mejores entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el staff del FMI en las negociaciones que lidera nuestro ministro de Economía, Martín Guzmán. Y está diciendo que lo envía ahora en 20 días. Y lo que está diciendo, en reuniones privadas con empresarios, había dicho que va a haber acuerdo entre enero y febrero, antes del gran vencimiento que hay en marzo, para no caer en default. Ahora está diciendo, voy a mostrar las cartas, voy a mostrar Bueno, lo que veremos se está cuáles son. negociando en la primera semana de diciembre, después veremos cuándo se discute eso en el directorio del FMI. Veremos cuáles son esos. Yo te diría, espero que el presidente no esté mandando algo al Congreso que el fondo no le aprobó. Porque Bueno, la- sería- No, bueno, yo lo haría venir al staff del fondo, a la Argentina, a ver, muchachos, ¿es cierto esto? Porque la verdad, mandar al Congreso un proyecto de presupuesto plurianual sin el aval del fondo, ¿qué hacemos con la deuda que hay que pagar al fondo el año que viene, el 23? Estamos hablando de un monto, por eso, de un monto a ver, equivalente a la reserva del Banco hablemos, Central. Uno lo que supone es que está enviando el entendimiento, lo dice acá, digamos. Claro. Ese programa contemplará Yo quisiera ver la los firma mejores del- entendimientos que nuestro gobierno haya alcanzado con el Estado de FMI. Sí. Vos no podés meter en una negociación con el fondo a todo el Congreso. Yo no quiero asumir nada. Quisiera ver la firma sería algo del ridículo, staff del digamos. Lo fondo. negocia el ministro de Economía, el presidente del Banco Central, con el Está bien, staff pero del fondo. si somos serios, lo que debería enviar el presidente del Congreso Es la carta de intención. es el acuerdo técnico con el fondo, la carta de intención con el fondo. Porque cuando están firmadas las cartas de intenciones, ya está el acuerdo. Eso ya lo sabemos Sí, nosotros. sí, hay un acuerdo político después para Ya aprobarlo está, en el... ya está. Pero tiene que estar la carta de intención. Si es un presupuesto, no. Tiene que estar la carta de intención. ¿Cómo estás viendo la dinámica? Evidentemente, el gobierno, por lo menos acá la duda es, lo comentábamos con Marangoni, si efectivamente, como dice el presidente dice que esto tiene el aval pleno del Frente de Todos y ha sido fruto del trabajo conjunto con la vicepresidenta, con el presidente de la Cámara de Diputados, con Massa. Si está diciendo que Cristina avala esto. Es lo que habrá que ver para creer en las próximas semanas. Pero ¿cómo estás viendo la dinámica económica de acá a fin de año? Y yo creo que con esto del fondo latente,
Me parece que esto es un escenario de no descontrol. Hay que ver políticamente cómo juega el gobierno, ¿no? Espero que no le pase lo que le pasó durante la primera semana después de las PASO, ¿no? Donde no sabíamos quién gobernaba. Eso me parece un tema crítico también. Pero esto me parece que es una especie de chaleco antibala para que el mercado no se te dé vuelta directamente. Dejar ahí latente que estás negociando con el fondo. A mí me preocupaba mucho esto de que el gobierno saliera a decir, chao, el Fondo Monetario, porque puede ser que el acuerdo sea malo o no. Ahora, sin acuerdo con el fondo, nos prendemos fuego a lo bonzo acá. Porque le va a defaultear al fondo si no hay acuerdo por lo que vence, ¿me entendés? No es que te vencen 1.000 millones de dólares, te vence el equivalente a toda la reserva del Banco Central, la bruta, ¿no? O sea, acá sin acuerdo con el fondo... ¿Crees que puede servir como un ancla? Y para mantener un poco la cosa... De la situación cambiaria... Sí. Ahora, decía Claudio, que entren los dólares de la cosecha fina claro, y después ver cómo se hace el acuerdo. Para que la demanda de dinero no se te caiga. Ahora, después cuando salga el acuerdo, cuidado, esto va a ser peor seguramente, porque el acuerdo con el fondo va a implicar dejar de barrer bajo la alfombra un montón de basura, atraso tarifario, la brecha con el dólar, el gasto público incontenible, las LELIQs. ¿Qué hace con toda esa historia? Es una cosa gordísima. O sea, vienen 2 años muy complicados. Podemos decidir si son más complicados defaulteando o menos complicados acordando, pero lo complicado va a ser, porque la cantidad de correcciones que tiene que hacer es enorme. Claudio. Bueno, y con el tema justamente tarifario, vos pensás, digamos, por ejemplo, si el gobierno manda al Congreso una segmentación, ¿eso vos lo avalarías? ¿O pensás que tiene que haber un aumento de tarifas, digamos, homogéneo para todos los usuarios? No, habrá que verlo. Yo te diría, con los niveles de pobreza que tenés, todo, hay algunos ajustes que pueden ser de golpe, otros tienen que ser graduales, particularmente las tarifas. Ahora, tenés que tener un control monetario muy fuerte para que no tengas inflación y que el ajuste tarifario se lo coma la inflación. Y cuando vos decís que, digamos, la condición es que no haya aumento de impuestos, Sí. ¿no haya aumento de impuestos para nadie? Para ¿O nadie, puede para haber nadie. aumento de impuestos para la franja de la sociedad que más No, basta. tiene? Basta. Ya como se hizo, digamos, el año Basta. pasado. Así como Para la nada. política, así como la vieja política que ha derrumbado este país, te aumentan los impuestos por cualquier cosa, viste, que bajen el gasto público alguna vez, que sea lo que sea, que hagan lo que tengan que hacer, pero que lo suban. Nunca le preguntan a la gente cuando tienen que subir impuestos qué gasto la gente va a dejar de hacer o qué inversión va a dejar de hacer. Entonces, lo mismo digo, démosle vuelta a esto. Bajen el gasto ustedes en lo que sea. Echa ñoqui, cerrar dependencia, ¿por qué no? O acá no han cerrado fábricas, no han quedado desempleados por culpa de la suba de impuestos. Esper conoce la historia con el Fondo Monetario, ahora es al revés. Cuando tenés a los burócratas del fondo ahí, te dicen, bueno, vos cerrame el déficit Al fiscal. burócrata no le importa. Me querés poner no le impuestos por importa. todos lados, No, poneme claro. los impuestos, pero vos cerrame el déficit fiscal. Y lo otro que les interesa Sí. es, teneme un dólar alto competitivo. Es decir, pero ¿cómo? Tengo 50% de inflación, llego a pegarle un salto al dólar oficial, nos vamos a 60, 70% de Por inflación. eso para mí el fondo a Entonces, veces es parte del problema, no claro, de la solución. Por eso hay que manejar con mucho cuidado Por eso yo te digo, el tema del ok, FMI. mostrame el acuerdo con el fondo y yo veo si lo apruebo o no lo apruebo como Sí. diputado. Sí, de todas maneras, por eso. Por un lado actúa de ancla de expectativa. Por otro lado, cómo instrumentás el programa, después tenés que tener mucho cuidado. porque Mucho tampoco- cuidado, mucho cuidado. pero- Bueno, además, acá el Fondo Monetario le dio certificado de buena salud al plan de convertibilidad que terminó en la peor crisis de la historia. O sea, no solo cuando no te prestan pueden ser mal las cosas, porque durante los 90 no nos prestaron un mango, Argentina se manejó con deuda externa colocada en el mercado, hasta que empezó a explotar el plan de convertibilidad. Vos fuiste muy crítico de cuando firmaron en el gobierno de Macri. Vos dijiste, ¿cómo van a presentar como un éxito firmar con el fondo? Es irte a la B en términos económicos. Es que Es no como podés manejar festejar, tu economía. es como que el kirchnerismo cuando festeja más planes, ¿viste cómo? Pegate un tiro, no consiga más planes, quiere decir que es un fracaso. Es decir, había fracasado tu programa, por eso Entonces, te fuiste a la B. claro, Hiciste te el fuiste, acuerdo claro, y después claro. fracasaste con el acuerdo. Claro. ¿Y por qué sería un buen Ah. acuerdo con el fondo ahora? ¿Eh? ¿Qué sería ahora, en este contexto, un buen acuerdo que asegure la estabilidad, digamos, que esta recuperación que estamos viendo se transforme en un crecimiento para adelante? Esto, que les traje, uno cada uno. ¿Me dijiste que era en campaña? No, no es campaña, esto es lo que creo que hay que hacer. Está bien, pero... No, bueno. Esperá, guarda. Esa sonrisita que yo la he visto en muchos periodistas, cuidado, porque de reírse hace 2 años, cada vez se ríen menos porque nosotros vamos avanzando pasito a pasito, ya estamos en el Congreso, no estamos en el llano solamente, estamos en el Congreso ya. O sea, estas ideas que nosotros defendemos
No, hay que no, reformar no, todo. y además hay que noto- reformar noto que- todo. que No, porque la vos- de Claudio es cómo hacemos para crecer. Yo creo que para crecer tenemos que hacer todo al revés de lo que estamos haciendo. Claro, todo. planteás y entonces te pasa el manual de reforma Y sí. Avanza Libertad. No, bueno, Digamos. pero pará. La tranquilidad que tiene que tener Claudio, la señora, vos, la sociedad que nos está mirando, es que esto no es ningún invento de Está Esper. bien. Ahora- Es copiar lo que hace el mundo que le va bien, nada más. Ahora, José Luis, En serio te lo digo. yo veo la dirigencia política que dice, bueno, con Esper... Estamos rompiendo el teorema de Baglini. ¿Sabés por qué? Viste que el teorema de Baglini dice que a medida que vos estás más cerca del poder, sos más realista, entonces menos proponés. Nosotros hemos entrado a la Cámara de Diputados proponiendo que hay que terminar con todo lo que estamos haciendo. No, vos con las siempre- leyes Pero laborales, discúlpame, con la boleta vos siempre has sábana. tenido propuestas que te reconocen otras dirigentes políticos, ya sea el oficialismo como de Juntos por el Cambio, con las cuales se puede dialogar y se puede acordar algunas cosas en Yo la digo, por coyuntura. ejemplo, Y siempre la negociación colectiva de trabajo, ¿por qué no puede ser descentralizada? ¿Por Ahora, qué no? ¿vos estás de acuerdo con eliminar el Banco Central? Yo creo que hay que hacer 10 millones de cosas mucho antes de eliminar el Banco Central. Hoy, con este agujero fiscal, eliminar el déficit fiscal, ¿qué va a hacer? Te va a transformar en una máquina impresora de deuda en lugar de billete. ¿Qué soluciona eliminando el Banco Central No, por eso hoy? te pregunto. Nada, Yo cero. como ponente- No solucionas nada. No tiene sentido eliminar el Banco Central hoy. Eliminemos el déficit primero, bajando el gasto, y después pensemos a ver qué quedó de Pero inflación vos residual. de todo lo que has estudiado de economía y has Sí. visto muchas cosas y Sí. modelos económicos. ¿Cuántos y demás, países no tienen Banco Central? 3 en el mundo, a mí no me importan eso. Ah. Me importan los 190 que sí tienen Banco Central. Está bien. O sea, nosotros proponemos cosas que ocurren en el mundo y que funcionan, no Argentina, por supuesto. No, digo, supongo, lo vamos a escuchar, creo yo, a Esper en el Congreso cuando se trate esto, porque pienso, sin información, pero por deducción, que para consensuar internamente el proyecto que quiere presentar el gobierno, algún tipo de compensación por el lado de mayor tributación o algún tipo de estrategia de las llamadas progresivas, etcétera, va a incluir. Por lo que hablábamos antes, me cuesta mucho pensar que el oficialismo Error. presente un Ok. proyecto en el cual todo pase por la reducción del gasto. Tiene que ser así. Si no es así, nosotros no se lo vamos a probar. ¿No? Digo, pienso. La gente no da más de pagar No, impuestos. no, como estoy imaginando, no quiero poner títulos, si es impuesto a la riqueza, esto o el otro, pero algo para aquellos diputados que conceptualmente están más en oposición a cualquier tipo de negociación con el fondo, algún... Diputados del oficialismo. Acá está, sí, está sí, estoy hablando del problema- oficialismo. problema Estoy hablando del va a oficialismo. ser dentro del Digo, algún bloque- Los mismos endulzante, tipos, algún los- endulzante le vas a tener pero- que poner. Y Claro. eso obviamente generará la polémica. Claro, pero los mismos tipos que nos llevaron al cadalso, yo le tengo que conceder algo de lo que ya nos llevó al cadalso. No. Acá hay que hacer una reforma. Es más, yo no estoy de acuerdo de cómo se está logrando esta baja de déficit. Licuando todo. Estás cagando a los jubilados, digámoslo con claridad. ¿Cómo va a lo licuar los explico ingresos de los siempre cada jubilados? ¿Cómo va a licuar los ingresos de los jubilados? Tenés ñoqui para echar a patada. ¿Cómo te lo vas a agarrar con los jubilados? No. ¿Cómo vas a bajar los salarios reales a tipos que vos necesitás que trabajen bien, como el policía, el militar, el enfermero, el médico? Echa ñoqui, se tenía patada superestructura para eliminar. ¿Por qué no? A ver, ¿Sabes por qué? Porque los políticos, los viejos políticos, viven de esa trenza. Son los mismos que defienden la boleta sábana. Quería llevarlo un segundito al tema de seguridad, porque la semana pasada usted tuvo declaraciones muy polémicas diciendo que había que convertir en queso gruyer a algún par de delincuentes cuando fue el asesinato del kiosquero en Ramos Mejía. Exactamente. Ayer hubo un episodio en el búnker de Milei en el que un custodio iba a desenfundar un arma y eso terminó haciendo que Milei hablara del tema de la aportación de armas. a ver si ¿Cuál- lo podemos ver, a ver si se Sí, pueden a ver ver. esas imágenes que Si las tenemos hemos el mostrado. tape, lo podemos mostrar. Sí. No, es una imagen, es una imagen donde Sí, podemos ver la imagen El del custodio que está ahí en el custodio Luna Park entrando en el- va a desenfundar un arma porque hubo una situación así confusa que no se sabía si alguien quería atacar a una candidata que estaba hablando y entonces va a desenfundar el arma, no llega a desenfundarla, pero esto generó todo un debate respecto de la aportación de armas. Lo que yo quería saber es cuál es su posición respecto a esto, teniendo en cuenta sus declaraciones de la semana pasada. Yo creo dos cosas. Primero, uno de los motivos, y de los pocos, te diría, motivos que hay para recaudar impuestos es devolverle esos impuestos a la gente con seguridad. O sea, acá el Estado tiene que darle seguridad a la gente. Eso es un tema del cual me voy a explayar un poquito más. Ahora, para eso se requiere tirar a la basura la doctrina abolicionista de Zaffaroni,
¿qué ha hecho? Que de la escuela de policía ya salgan los policías con la orden de no usar el arma aún en extrema necesidad. 2, los fiscales casi no acusan. 3, los jueces fallan con complejo de culpa. Por eso la puerta giratoria. Entonces acá hay que tomar una decisión política primero de que tiene que haber seguridad, que tiene que haber pena para el delincuente. No puede dejar, tiene que dejar de ser gratis matar en Argentina. Claro, como pero usted ocurre como hoy. diputado puede sancionar una ley, pero no puede intervenir en la justicia para que la justicia falle de otra Obviamente forma. obviamente que no. Yo sé perfectamente que mi rol es del legislador. Yo puedo legislar el Código Penal para poner penas más duras, más claras, más concretas que las que existen hoy. Y dar como político o como diputado de la Nación mi respaldo a la policía, en lugar de como ocurre hoy, que no se le da ningún respaldo cuando usa su arma reglamentaria en defensa de un inocente y contra un delincuente. Por supuesto que sabemos las limitaciones que tenemos, obvio. Ahora, José Luis, estarás de acuerdo que todo debe ser dentro de la ley. Digamos. Sí, y otra cosa. Es acá, en Estados Unidos. Los legítimos usuarios yo creo que hay que permitirles que renueven su carnet como se lo están postergando de hace años ya, por ejemplo. Ahora, ley de portación de armas, no. Ahora, José Luis, vuelvo, no sé, más allá de esa declaración tuya en campaña, yo tengo que decir que no estoy de acuerdo con esa declaración. Básicamente porque, bueno, existe un Estado de Derecho. Esperá, lo mismo si hicieras esa declaración en cualquier país democrático. Yo voy a estar en el Congreso. Perdón. Tomame esto. En el Congreso yo lo que voy a decir es general, los países, aquí hay que subir las penas, hay que bajar la idea de inimputabilidad, que las penas sean de cumplimiento efectivo y que la policía tenga el respaldo de la política para usar su arma y que la discusión de la taser es una discusión de enésimo orden. ¿Cómo no usar la taser? Todo lo que quieras plantear desde ese punto de vista está dentro del sistema y demás. Lo que yo te quiero decir es que... Que me va a agarrar la declaración, vamos a hacer una estatua sobre la declaración. No, es que es al revés. Los países en los cuales el Estado avanza sobre los derechos de los ciudadanos y a veces va contra el homicida y a veces delincuentes, Maxi, son delincuentes. No, pero a ver, los países donde no hay seguridad jurídica, básicamente los países comunistas, estamos hablando de Cuba, estamos hablando de China. No, pero no hablé del comunismo. Bueno, hablame de Estados Unidos. Hacete el malo con un policía en Estados Unidos. Está bien, pero... Te mandan al hospital directamente. Pero ¿no viste la cantidad de policías? Le acaban de dar perpetua al que mató a... No me hablé de la excepción a la regla. La regla no es esa. Lo que estoy planteando, José Luis, es que dentro del Estado de Derecho, básicamente lo que hace es protege a los ciudadanos que no delinquen. Eso es lo que hace acá los ciudadanos que no delinquen entran tras la reja cagados de miedo y los delincuentes están afuera de la reja. Claro. No, digo, flaco, hay que ser al revés. Pero pará, porque es importante, digamos, también tener este criterio, más allá de que obviamente cuando uno está caliente, yo creo que hay que discutir todo en la Argentina. De hecho, se puede discutir también la pena de muerte. Te planteé otra en la cual yo estuve involucrado. Me comí 10 piquetes, pero uno tras de otro día por día. No puedo laburar. Está bien. Entonces me levanté del auto y dije, flaco, hagan algo. Y el policía sabe que me contesta, tengo orden de que usted no pase. Está bien. Es de loco. A ver, lo que te planteo es lo siguiente. Si vamos a la idea del gatillo fácil, ojo que el gatillo fácil es el gatillo fácil de no solamente llenarlo de balazos al delincuente, sino que en muchos casos llenar de balazo al inocente, al que no delinque. En la mayoría de los casos mueren inocentes. Porque no tenemos una policía profesionalizada y demás. Estamos partiendo de la base de que acá tenés un sistema de seguridad que funciona mal. Hay que ser responsable con lo que se dice. Lo mismo pasa con el tema de la pena de muerte. ¿Vos estás de acuerdo con la pena de muerte? ¿Vos estás de acuerdo con la pena de muerte? ¿Estás de acuerdo? No. Y yo no dije eso, además. No, pero también te pregunto, pero se puede discutir también. No. Hay estados de Estados Unidos que hay pena de muerte. No. Ahora, el delincuente es delincuente, No es Zaffaroni que te dice, y bueno, ¿qué va a hacer? Te gatilla, te mete 15 tiros porque es pobre por culpa del neoliberalismo. No, dejate joder. Yo lo que digo es que hay que tener... Los pobres no son todos delincuentes. No, yo lo que digo es, pues la gente se da cuenta, digamos, no hay que vender buzones. La idea que con la mano dura respondemos y resolvemos todo. Bueno, sí, si fuera una mano dura que está dentro del marco de la ley y la hacemos eficiente, vamos con la mano dura y si así se termina la delincuencia, sí, es eso, vamos con eso. Sí. Bueno, está bien, pero cuando decís que hay que llenar como un queso gruyere al que delinque... A esos tipos sí, es cárcel o bala, no hay duda. Y por eso es la pena de muerte también, ¿no? No, ¿cómo pena de muerte? Cárcel si el tipo no se resiste, bala si se resiste. ¿Qué pena de muerte? Bueno, si se resiste con un arma... Pero por supuesto, si se resiste con un arma tiene que ser bala, claro. La policía hoy ni siquiera actúa por el complejo de culpa con el cual tiene para trabajar, porque le dan órdenes de no actuar directamente. Está bien. Te hago la última, ¿no? Porque engancho con lo que decía Candelaria de lo que pasó ahí en el acto de Milei.
No, la verdad que me estoy... Ayer vi una foto, no. ¿No la habías visto? No hay un video de eso, no, porque vi la foto No, con el tipo hay así. foto. Sí. No sé qué es eso, qué sé yo. Yo Cuando ando, se hace un yo ando sin discurso- custodio por todos lados, qué sé yo. Yo entiendo que ustedes, para sacudir al sistema, digamos, del otro lado tienen el aparato del Frente de Todo, el aparato de Juntos por el Cambio, necesitan tener un discurso fuerte, que impacte. No, digamos, Maxi, no, espera. Sí. Yo no es que necesito nada. Yo soy siempre pensé Está igual bien. y por eso soy diputado de la Nación. En No ese es acto- que yo en ese acto- necesito esto. Sí. En ese acto No tengo idea qué pasa. había algunos seguidores que estaban con la bandera confederada del sur de los Estados Unidos en la guerra de secesión. La bandera del Ku Klux Klan. Ahí. Sí, sí, en Está bien, ese pero acto. hablame de mí, Maxi. Yo No, no, hice está un bien, acto, está bien. Y había, qué sé y yo. había algunos que. Preguntale a Milei por todo esto. Y habían algunos que, tengo entendido que Javier lo ha repudiado y ha dicho que los va a echar de cualquier acto que vayan, que reivindicaban el nazismo. No hay nada más opuesto al liberalismo que el nazismo. Bueno, está bien, pero entendés Pero a mí que no me cuando hablé de esto, hablame de lo que Pero- yo hice en mi acto, hombre. Yo no pienso así, el Ku Klux Klan, qué sé yo, está más chiflado, loco, enfermo. Claro. No, está bien, pero entendés que a veces cuando se sube el tono en los discursos, se junta gente... No, pero espera, Sí. no entiendo por qué me mezclas a mí Bueno, con porque, esta cosa. porque no tiene Javier nada que Milei ver. y vos son los dos principales referentes del liberalismo y de Bueno, esta fuerza política que ha tenido Yo, con el Ku Klux un Klan, impacto qué sé fuerte yo, en esta elección. el Ku Klux Klan lo vi por foto, digamos, no, a mí no me importa nada los sexos, la ideología de género, la procedencia religiosa, me llevo bien con todo el mundo en eso, no tengo historia. Está bien. No. Yo quiero cambiar el país porque la gente se está cagando de hambre. Todo el resto me parece de segundo orden, la verdad te digo. Así como el etiquetado frontal me parece de segundo orden hoy. O sea, en Suiza, está bien. ponele, discutamos el etiquetado frontal, pero acá discutamos las leyes laborales que tenemos 6 millones de laburantes laburando en negro. Bueno, no, está bien, hay diferencias con el armado de Milei, más allá de que hay Sí. una idea De armar bloques. Yo común creo, en lo económico, mirá, hay ¿querés más diferencias. diferencia? Yo creo que hay que Despenalización comerciar. del aborto. Creo que hay que comerciar con todo el mundo, comerciar con Con todo China el mundo. incluido. Sí, todo el mundo. Cambio todo el climático. mundo. Sí, yo creo que existe, pero acá no jodamos con el cambio climático. Cuando tenemos boleta sábana que te hace talar árboles al pedo, y cuando tenemos el riachuelo sobre el cual viven 6 Pero millones crees de que es un personas. problema mundial. ¿Crees que es Sí, un problema en la existe, potencia? existe, pero para nosotros es el sexo de Los Ángeles el cambio climático mundial. Nosotros tenemos el riachuelo. Solucionemos la los problemas de la despenalización gente. del aborto, ¿estás a favor? Yo hubiera hecho un plebiscito y que la gente decida en lugar de politizar. No, pero vos personalmente. Yo personalmente sí estoy a favor. Ahora, otra cosa, sobre otro tema. Yo creo que este no es un problema solo de casta, es un problema de sistema que involucra sindicatos, jueces, economistas, periodistas y también los empresarios prebendarios. Es un tema muy jodido de desarmar, no solamente un tema de casta. No, y también lo que es interesante es que, fíjate, vos estás contando que tenés diferencias mismo en el espacio de los libertarios. O sea, y es lógico que en la democracia haya diferencias Por supuesto. en todos los espacios políticos. Lo importante es el diálogo para poder procesar esas diferencias y llegar a Pero acá- algunos acuerdos pero acá hay que en hacer un- algunos puntos. Pero acá hay que hacer un diálogo sobre cosas muy Muy elementales, concretas. muy concretas, ¿viste? Está bien. José Luis, gracias. Un como placer, siempre. muy buenos días, chicos. Un gusto. ¿Qué está pasando en este momento en el mercado financiero? Bueno, el mercado cambiario está con el dólar paralelo estable en 200 pesos, una leve baja en los dólares financieros libres que estaban en 215, 217 a fines de la semana pasada, ahora están en 212. Y después los bonos argentinos sí tienen un leve repunte entre 1% y 2,3% en Estados Unidos. Ahí tenemos que decir que el contexto es de precio de los bonos totalmente deprimidos y con el resultado electoral, así como ocurrió en las PASO, hoy tenemos una leve recomposición de esos precios. Y en el signo contrario, todo lo que es acciones presenta una baja de entre 1,5% al 2%. Ese es el marco hoy. Ya está acá Martín Lusto. Gracias, Martín, por haber venido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Bien? Bien, bien. Bueno, ¿cuál es la lectura que haces de la elección de ayer? ¿De qué parte de la elección? Me parece que ahora estamos peinando los números Bueno, finitos. qué sé yo, no voy a meter si ganaron o no ganaron, felicitaciones, pero- digamos, más allá de la ciudad es No, evidente pero a ver, que... me parece que ahora estamos haciendo un análisis de números finitos y la verdad es que para mí con contundencia la gente dijo mayoritariamente Argentina sí no va más y al gobierno le dijo que tiene que cambiar el rumbo y a nosotros nos adjudicó una responsabilidad. Yo creo eso.
¿Por qué digo esto? Y porque básicamente el gobierno perdió por 8 puntos a nivel país, porque la vicepresidenta que cuando lo puso de mascarón de proa, Alberto Fernández se aseguró el control de la provincia de Buenos Aires y del Senado, perdió las dos cosas, porque hay gobernadores que, del PJ que han estado cerca o han perdido su propio distrito, sea el caso de San Juan, el propio caso de Tucumán, San Luis, porque con excepción de Tierra del Fuego, en la Patagonia el gobierno perdió. Entonces yo veo eso. Después ya empieza el análisis finito de la migración de un voto para el otro, si los que votaron nuevo que no votaron en las PASO, ¿sí? Pero me parece que la señal de la ciudadanía fue bastante contundente. Vos dijiste un mensaje del gobierno que tiene que cambiar. El presidente a la noche, vos que has estado incluso en la función pública, lo considerarás que es bastante poco frecuente, da un mensaje graduado en el cual dice: voy a mandar a la primera semana de diciembre lo que mi ministro de Economía está negociando con el FMI al Congreso. ¿Cómo interpretaste esa señal? ¿Buscando qué el presidente? A ver, primero me llamó la atención que el presidente dijera varias cosas durante el día electoral, durante la jornada en que todos manifestábamos qué es lo que pensábamos, entre otras cosas, del gobierno. Primero dijo que no iba a haber cambios. ¿De gabinete? Sí. Cambios, dijo. No dijo no va a haber cambios. Antes de escuchar lo que dice la ciudadanía. Tuvo 2 años de mandato, una elección, una campaña donde habló un mes la política en las PASO y otro mes entero en las generales. Parece que valía la pena esperar a ver qué decía la ciudadanía. Y después grabó un mensaje en donde por un lado dice que va a mandar proyectos, entre otros, la discusión con el Fondo Monetario para debatir, pero por otro lado estuvo otra vez machacando sobre las culpas del gobierno anterior. Entonces me parece que es muy difícil construir un diálogo así. Eso es lo que creo. Y ojalá que vengan las cosas, pero no que vengan en apariencia. Que discutamos en profundidad, en serio. No es un debate, es una discusión. Son dos cosas distintas. Ahora, ¿no lo ves a un presidente preocupado, preocupado por lo que viene para adelante, sus próximos 2 años de gestión, cuando no está diciendo voy a enviar los 10 puntos del acuerdo nacional y demás? Está diciendo voy a enviar el mejor entendimiento al cual haya llegado en los próximos 20 días. Esa frase para mí es... Mi ministro de Economía con el staff del FMI, que vos los conocés, el staff del FMI, y le dicen esto no, esto sí, esto no, esto sí. Y eso lo va a enviar al Congreso, se supone ese acuerdo, ese entendimiento. Está hablando de un presidente que dice, bueno, este va a ser el camino. ¿Va a llevar el memorándum con el fondo? ¿Va a llevar la carta de intención? ¿Va a llevar la carta de intención? Eso es lo que está diciendo. No sé si dijo eso, porque otra vez, a mí me parece que tanto en el pasado como en la actualidad no hay señales muy claras de qué es lo que quiere debatir el gobierno, de qué es lo que... Perdón, debatir no, porque en el debate uno trata de ganarle al otro. Esto es una discusión sobre por dónde Argentina tiene que abordar los desafíos que tiene. Es una discusión colectiva, es una discusión con representaciones de aquellos que tienen representación sectorial y de aquellos que han ganado representación política. Eso es lo que debería ocurrir en la Argentina. Ahora, cuando escucho la frase, voy a mandar el mejor entendimiento al que hayan llegado, lo primero que me parece es que está todo muy verde. Lo segundo que me parece es que en lugar de meterse en la letra chica de las cuestiones, en el contenido más profundo, pareciera que va a mandar marcos conceptuales muy light para la situación de gravedad que tiene la Argentina. Es parecido decir, lo del enfoque, también va a mandar un plan plurianual. ¿Sí? No sabemos qué quiere, qué es un plan plurianual. ¿Qué quiere decir? Va a estar contenido el sendero de tarifa, va a estar contenido el sendero fiscal, va a estar contenido el sendero monetario, va a estar contenido el sendero de gasto público. Sí. ¿Va a estar eso? No lo sabemos, parece poco tiempo. Vos conocés las cartas de intención con el fondo, te ponen 3-5 años donde sí hacen todo el modelo de cuál es el déficit fiscal, la emisión monetaria, la acumulación de reservas, el sector externo, todo. Sí, pero hasta ahora no ha habido debate sobre ninguna de las circunstancias en las que está la Argentina con la oposición profundo. Otra vez, perdón por usar la palabra debate. Debate es debate público y estás tratando de ganarle los argumentos al otro. No, discusión, conversación sobre dónde estamos. No ha habido. Y me parece que la gente, al redistribuir el poder, está incitando a que esa conversación exista. Pero tiene que ser una conversación sobre bases sólidas, una conversación rigurosa. No está la situación argentina para debatir títulos. Está para discutir en profundidad, no está para debatir títulos.
Otra vez, proyecto de sendero de tranquilización plurianual de la economía. No quiere decir nada menos que discutamos realmente lo que haga falta. Vos entendés también que en medio de la gestión, obviamente, el oficialismo tiene que atender a su público, a su electorado, ¿no? Cuando vos decías, pero menciona el tema del gobierno anterior y el fracaso económico y demás, y también la oposición tiene que atender a su público. ¿Cómo se llega a un punto de convergencia ahí? Por eso digo... y el público de la oposición es un público que rechaza fuertemente al actual gobierno. A ver, por eso digo, primero, la economía argentina no hace falta que la describa, viene de hace décadas en un sendero de decadencia con altibajos, ¿sí? Con subidas y bajadas, pero viene así, y viene golpeada además por la pandemia, y tiene una cantidad de inconsistencias macroeconómicas acumuladas que siempre están al borde de manifestarse, con lo cual tiene un impacto todavía más potente. Entonces, eso requiere, como decía recién, no un debate, porque lo que vos decís es un debate. Yo doy mis argumentos para mi electorado, ustedes dan los argumentos para su electorado, montamos o no una escena pública donde esos debates se visibilizan, y en mi opinión eso no conduce a nada. Por eso necesitamos iniciar una conversación más profunda sobre dónde estamos. Ahora, lo primero que requerimos es todos, no nosotros como oposición, es que el gobierno, después de la elección particularmente, haga un diagnóstico de cómo comprende la situación. Porque evidentemente la comprende distinto que muchos otros actores, ¿no? El presidente está diciendo que Argentina está creciendo al 9%, que estamos saliendo, que el problema que estamos atravesando es solamente la pandemia más la herencia, no parece haber desequilibrios. No parece estar preocupado por el tipo de cambio, porque sale la portavoz y dice que el dólar blue no es que subió el dólar. Entonces, eso a mí me da cuenta de que o seguimos en el modo debate público, trato de contentar a los míos y nunca doy la razón a nadie en ninguna discusión, o todavía no son conscientes de cuáles son las cosas que van a tener que abordar como gobierno. Y cómo las quieren abordar, ahí sí nos pueden convocar, pero eso me parece que es lo que falta. Martín, ¿cómo estás? Hace algunos días estuvo Luis Juez acá en el piso y dijo que él consideraba que Juntos por el Cambio tiene un espacio en los próximos 2 años de contar lo que quiere hacer y que tienen que dar ese debate. ¿Vos cómo lo ves a esto? Yo comparto. Yo creo que nosotros ahora con la responsabilidad que nos asignó la sociedad tenemos distintas cuestiones que tenemos que resolver. La primera responsabilidad es evitar que ciertas cosas se sigan degradando. Esas son discusiones institucionales que hemos visto en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados, o iniciativas de índole económica que nos parece que están mal orientadas para resolver los problemas argentinos. Lo primero es frenar ciertas cuestiones. Lo otro, yo no tengo ninguna duda de que ahora Juntos por el Cambio se debe una conversación interna sobre cuál es el diagnóstico, qué funcionó mal y por qué no está funcionando en la Argentina, qué hay que abordar, y que tenemos un tiempo para trabajar eso colectivamente, para llegar a un consenso entre todo nuestro espacio, para saber que después vamos a apuntalar ese consenso y vamos a trabajar porque ese consenso esté representado a nivel nacional y en todas las jurisdicciones de la Argentina. Sí, no tengo ninguna duda. Vos tuviste una frase fuerte ayer, dijiste, la sociedad votó para que el gobierno cambie y también para que la oposición no vuelva al pasado, o algo así. ¿Puede ser? Sí, sí. ¿Vos dijiste eso? Sí. ¿Qué significa? A ver, yo lo que estoy diciendo es, hacemos una sobreinterpretación de lo que nos dice la gente con el voto. Cuando yo fui a votar ayer, elegí una papeleta y la puse. Después agregamos todas las papeletas. ¿Qué significa que la oposición no vuelva al pasado? Ahora voy. Entonces yo digo, ¿qué dijo la gente en las PASO, en las generales? Argentina sí no va más. De hecho, yo creo que algunas manifestaciones de espacios políticos que han recibido aval son una muestra de que todo está para discutirse en la Argentina. Hay temas que antes no podían entrar en el debate público y ahora entran. Me parece bárbaro. Está todo tan roto que todo está para discutirse. Eso es lo primero que entiendo yo que dijo la gente. Le dijo al gobierno, por este rumbo no. Por este rumbo no. Perdió por 8 puntos el gobierno. Y lo tercero, me parece que nos dijo a nosotros, y te puedo especificar por qué, les damos un voto de confianza, pero reflexionen sobre las cosas que no funcionaron y traigan otra cosa diferente. ¿Por qué pienso esto? Por los resultados de las PASO. Yo veo las PASO y en Tucumán emergieron liderazgo nuevo. Veo las PASO y en Córdoba emergieron liderazgo nuevo. Veo Santa Fe y en Santa Fe emergieron liderazgo nuevo. No fueron los que apoyaron las líneas tradicionales del radicalismo, del propio Macri. No fue eso. Fue algo diferente.
Sí, igualmente Macri estuvo muy protagónico, ¿no? Algunos dicen que ya pensando él mismo en el 2023, estuvo protagónico. Es cierto que perdió en la interna de Córdoba, perdió en la interna de Santa Fe, perdió en la interna de Entre Ríos. Perdió en la de... En la de provincia de Buenos Aires y en la ciudad de Buenos Aires también, porque eso lo armó la Reta. Entonces yo lo veo Pero bueno, así. pero él estuvo muy protagónico. Pero otra vez, él tiene un protagonismo, cada uno interpreta, él tiene todo el derecho a interpretar que lo que dijo la sociedad es reivindicaron mi gestión. Él tiene todo el derecho, porque yo digo, estamos haciendo todos un esfuerzo sobreinterpretativo sobre la voluntad del ciudadano. Mi interpretación es esta que acabo de decirte. Es la mía. Es la mía cuando veo que hubo paso en todos lados y veo algunas cosas que me parecen interesantes. En el radicalismo hay muchos liderazgos nuevos, muchos por todos lados, y el PRO me parece que por primera vez lo que hizo fue apuntalar sus versiones locales en lugar de salir a la casa de candidatos que ya eran conocidos, que fue un método para conseguir mucho voto de golpe. Esta vez vos mirás y Martín Maquieira, en La Pampa, es un chico muy joven, no sé si Martín tendrá 30 años, Nacho Torres, en Chubut, que han hecho extraordinarias elecciones. Martín, cuando se discuta justamente en el Senado la carta de intención, lo que vaya de qué hay que hacer con el fondo, el oficialismo, el gobierno lo que va a querer hacer y lo que viene diciendo que es esto es culpa de Macri, del gobierno anterior. ¿Qué responsabilidad vos crees que tuvo justamente el gobierno anterior en la deuda con el fondo? Pero otra vez vamos a entrar en el... No, bueno, pero todas va a las formar cosas parte que Argentina va pero va a formar acumulando. parte de la discusión. Mira, cuando vos vas con el fondo es porque nadie más te presta. Y nadie más te presta por culpa del pasado remoto y por culpa de la situación coyuntural. Ya esa discusión ahora tenemos que ver qué hacemos con el fondo, porque si no realmente no salimos más de donde estamos. Y ojalá que vengan los detalles, porque con el detalle de lo que vos querés comprometer está también cómo lo tenés que implementar y está también si encontrás otras alternativas, está el diagnóstico que haces. Yo preferiría que la discusión argentina sea nuestra, gobierno, oposición, sea previa a ir al fondo. Y está claro, y aparte vos sos uno de los que obviamente lo está diciendo también respecto a cómo que hay que armar políticamente, que crees que económicamente el gobierno anterior fracasó. Digamos que la política económica fracasó del gobierno anterior, lo has dicho varias veces. No es algo que esté en discusión en este momento. Está claro, pero ¿a alguien le cabe alguna duda que no tuvo los resultados? ¿A alguien le cabe alguna duda que no tuvo resultados que fueran satisfactorios? ¿A alguien le cabe alguna duda de eso? No. Eso es parte de lo que yo digo. No importa, ni siquiera hablo de personas. Me parece que la gente cuando vota dice, no me traigan eso de vuelta. Aprendan, debatan mejor, entiendan qué es lo que no funcionó, entiendan cuál es la situación argentina de hoy, entiendan mejor las restricciones políticas. Yo lo siento así y así trabajo siempre. A ver, Gustavo. No, una reflexión una pregunta para mí, yo no soy periodista, así que no le hago pregunta a Martín, pero digo, así como uno ve Juntos por el Cambio y hay como un nuevo punto de equilibrio a partir de un mayor protagonismo de la Unión Cívica Radical. Recién Martín acaba de dar el nombre de 6, 7, 8, 9 dirigentes y a lo mejor 4 años atrás no los encontrabas. Entonces la pregunta que yo me hago, y en todo caso la comparto, es si uno puede imaginarse que en el Frente de Todos y particularmente en el peronismo se puede dar un fenómeno análogo. El peronismo también. Bueno, es algo, vos sabés que es algo que viene diciendo Gustavo Marangoni. Dice, ojo, mirá la renovación que hay en Juntos por el Cambio, cómo se ha dado esa renovación tanto en el radicalismo como en el PRO también. Y es algo que le está faltando claramente al Frente de Todos, digamos, o al peronismo, ¿no? Una renovación en lugares de liderazgo importante, ¿no? Vos fijate que en realidad, 20 años atrás, todos los gobernadores peronistas querían ser presidentes. Hoy parece que ninguno quiere serlo. Entonces vos decís, bueno, en un partido, en un movimiento caracterizado por la cultura de poder, eso es llamativo. Y me parece que no es indiferente a lo que hablábamos antes de la llegada de Martín al estudio, es que de alguna manera el Frente de Todos es una expresión casi conurbanizada proyectada al resto del país. Y creo que eso de alguna manera ocluye nuevo liderazgo. De todas maneras, es una explicación parcial, porque cuando uno quiere liderar tampoco pide permiso, ¿no? A ver, primero voy a nuestro espacio. Lo primero que creo es que cuando vos mejorás tu espacio y le ganás al otro, el otro está obligado a mejorar. Y que eso es lo bueno de esto. Cuando vos perdés con alguien que considerás peor es porque las cosas no te salieron bien. Entonces te fuerza a mejorar lo que no te salió bien. Y eso vale tanto para nosotros como para ellos. Vale para el Frente de Todos como para Juntos por el Cambio. ¿Qué trabajo veo que hizo Juntos por el Cambio? El kirchnerismo, puede ser por motivos estructurales, por cuestiones de personalidad mezclada con motivos coyunturales, no utilizó las PASO y no está generando, lo que recién decía Gustavo, el florecimiento de liderazgos nuevos en distintos lugares.
¿Qué creo que tiene que hacer Juntos por el Cambio? Primero, usó las PASO en 17 provincias, en 3 no compitió, en 4 Juntos por el Cambio fue partido, y en 3 cuando terminó, perdón, en 3 fue partido, y en 2 de esas 3 se unificó para la elección general. Ahora, a mí me parece mucho más interesante lo siguiente, surgieron liderazgos, Rodrigo Loredo, Carolina Lozada, Puyaro, Carvajal, se sumaron Basualdo Rego, Poggi, que ya estaban, pero con una articulación diferente, Nacho Torre, Kroneberger, todo eso pasó, Flavio Fama, pasó. Ahora, ¿qué necesita Juntos por el Cambio? Para mí, primero, usar los recursos es la materia gris, las vocerías, los cuadros técnicos, para apuntalar los buenos candidatos que están surgiendo en todos lados. Y segundo, iniciar una conversación entre lo local y lo nacional. No vamos a resolver la Argentina desde lo nacional sin entrar en conversación con lo local, porque esto es federal y las realidades son muy distintas. Y tampoco ocurre que un gobierno federal, desprovisto de una concepción nacional y un buen gobierno nacional, va a resolver una situación. Para mí nosotros tenemos que hacer eso. A mí me encantaría que, por el bien del sistema político argentino, el peronismo hiciera exactamente lo mismo. Ahora, lo veo, esto me parece que es una de las dudas que vamos a ir resolviendo, o una de las interrogantes que tiene el sistema político futuro a partir de la reacción de Cristina Fernández de Kirchner a esta elección también. Sí, que es el gran interrogante que puede pasar en los próximos días. Me quedaba pensando que vos sos economista, Larreta también es economista, y son los que más piensan en la construcción política, ¿no? A diferencia de la anterior experiencia de Juntos por el Cambio en el gobierno. ¿Sos de los que cree que no hay un equipo de 50 personas iluminadas que llegan y que te dan vuelta la... Maxi, yo te hago una pregunta. Estás pensando en los cuadros políticos, básicamente. No, pero yo lo veo por este lado. Y Gustavo además fue presidente de un banco. ¿Hay buenos economistas en la Argentina para vos? Sí, como en otra parte del mundo, ¿no? No es un problema de la capacidad de los economistas, de todas las... Exactamente, entonces no es un tema de receta económica, es un tema de es un tema político. Es un tema político. Y tampoco es un tema, tampoco es un tema de, cuando digo es un tema político, no es necesito conseguir no importa, una mayoría muy grande para llevar adelante las reformas que a Argentina hace falta. Yo tampoco lo veo por ahí, porque para conseguir esa mayoría grande tenés que explicitar y tenés que trabajar cuáles son las reformas, y para eso tenés que diagnosticar más fino de qué cosas traban a la Argentina de crecer. Martín Lustó, gracias, como siempre muy amable. Vamos volando a la tanda. Cuando volvamos contamos en más detalles. Tiene Slotnick de qué piensa hacer el Banco Central y Guzmán en los próximos días. Tanda, ya volvemos. A ver, Cande, ¿qué está pasando en este momento en Casa Rosada? El presidente está en una reunión por el aniversario de las cumbres iberoamericanas. Es un acto protocolar, formal, que se está realizando allí en Casa Rosada. Es su primera actividad del día. En la mañana de hoy, a pesar de que se preveía que todo iba a ser con total normalidad, como dijo el presidente, que hoy era un día más, que no iba a pasar nada, la verdad que nos costó muchísimo tener la agenda del presidente y de los ministros, que habitualmente la tenemos desde temprano, pero bueno, ahora arrancó este acto, el presidente está participando de esta ceremonia por los 30 primeros años de las cumbres iberoamericanas y está participando junto a miembros del gabinete, el canciller y algunas otras autoridades. Se espera que a lo mejor haya alguna comunicación cuando esto termine, y se espera que allí sí ya tengamos la agenda precisa de cómo van a seguir las reuniones del presidente, sobre todo porque estamos esperando novedades de esto que decíamos recién. Si hay algún anuncio del envío que se va a mandar al Congreso, si hay alguna comunicación de parte del ministro Martín Guzmán y si se va a hacer o no algunas reuniones que Martín Guzmán tenía previstas por el tema presupuesto esta semana. ¿Qué está pasando en este momento en el mercado cambiario? Bueno, estabilidad en el dólar paralelo, 200 pesos por dólar. En los demás dólares libres, entre 212, 213, son una baja de 2 a 3 pesos respecto al último viernes. Y los bonos argentinos en Estados Unidos subiendo entre 1 y 2... Sí, afuera y acá, digamos, entre 1 y 2,3%. Y las acciones 2% para abajo. Las acciones líderes están 2% para abajo, pero la diferencia con los bonos es que los bonos están cotizando muy debajo, muy por debajo, digamos, de la paridad, entonces muestran una reacción positiva como pasó después de las PASO. Atención, hoy hay finalmente bancos sin turnos, rápidamente. Claro, a partir de hoy, todas las entidades ya por orden del Banco Central pueden atender a los clientes en las sucursales sin turno, aunque algunas entidades lo que hacen es mantener en simultáneo la posibilidad de sacar por internet un turno.
Esos clientes que saquen turno, como mucho le pueden dar turno digamos, a 3 días, a 72 horas. Y aquellos que vayan con turno, bueno, tienen prioridad sobre los que fueron sin turno. Pero eso lo van a tener que consignar por internet justamente cada banco. Hoy arrancó entonces la posibilidad de que cualquier cliente bancario vaya al banco sin turno a hacer cualquier operación, a sacar pesos del cajero, a sacar la tarjeta de crédito, lo que fuera. Gustavo, la última te hago. ¿Qué es lo que hay que ver en los próximos días en términos de la dinámica política? Pasó la elección, algunos dicen, bueno, al fin pasó la elección, está quedando obviamente atrás la pandemia, por lo menos en esta etapa, y bueno, ahora está el tema de la gestión, pero desde el punto de vista político, ¿qué es lo que hay que ver y si hay que posar la mirada en la oposición o en el gobierno? A mí me parece que hoy y mañana todavía es la elección, el miércoles va a ser el acto. El acto va a dar material para miércoles y jueves. ¿Para qué? Veremos, digamos, pero me parece que vamos a estar todos viendo el cotillón del acto. ¿Coincidís que era un acto en defensa de Alberto Fernández por si salía peor la elección y había el pero como la elección salió un poco mejor, entonces habrá que ver lo que... Viste que hay un grupo que está pensando todavía en algo diferente, el kirchnerismo dentro de la propia coalición. Me imagino que miércoles, jueves estará en eso. Y después, de acá a diciembre, todas las especulaciones alrededor de este proyecto de ley y los reordenamientos que se dan en el gobierno y dentro del bloque de diputados y de senadores al respecto. Para vos, Cristina, ¿guarda un segundo lugar, digamos, que va a dejar que en estos días se acomode Alberto Fernández con la propuesta del diálogo político y demás, o va a cobrar protagonismo? Me da la impresión de que esta semana a la retranca, ¿no? De hecho, ayer no estuvo y no creo que el acto del miércoles tampoco la tenga como protagonista, así que... Gustavo, gracias, como siempre, un gusto tenerte en el programa. Vamos volando a la tanda. Ya volvemos. Candelaria, tenés una información política. Sí, Maxi, porque bueno, un poco lo que veníamos comentando, ¿no? Tenemos muy buena la tapa del cronista comercial hoy que nos dice que tras la derrota, Alberto llama al diálogo y acelera el camino con el Fondo Monetario Internacional. Es lo que veníamos diciendo, este es un análisis después del anuncio que hizo el presidente anoche, como vos bien decías, en ese mensaje grabado, en el que además dijo que va a convocar al diálogo a todas las fuerzas políticas y adelantó, esto es un dato importante en función de lo que vos decías con el acuerdo con el fondo, que no quiere hacer un ajuste, es decir, va a ser difícil la negociación con el fondo, por lo que vos venís diciendo, si el presidente cree que el ajuste no es el camino, ¿no? De todas maneras, sí insistió mucho en dialogar con las fuerzas de la oposición, para lo cual un poco esta presentación del proyecto económico plurianual busca también coincidir con la oposición y empezar a debatir este tema. Gracias, Cande. Ya está Marce Pagano. Marce, ¿cómo andás? Hola, Max. ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Todo bien, Marce? Desde ayer de largo, ¿viste? Sí. No, es chiste. Digo, porque nos vimos ayer y siguió y el análisis político, aunque los resultados fueron en breve, digo, sí, se pudieron dar en breve, a la brevedad en relación a otras elecciones, la noche fue caliente en materia de análisis, ¿no? Había como diferentes miradas. Ayer hablábamos justamente... Nos tocó la oportunidad de compartir la mesa de análisis de América y de A24. Hablábamos del día después y los mercados. Y fíjate que, un poco convalidando nuestra teoría, los mercados financieros ya descontaban un resultado que era un resultado pesimista para el oficialismo. Entonces hoy hay una tensa calma a la espera de lo que va a ser el programa económico, el acuerdo con el fondo y una posible alianza con la oposición de cara a los desafíos económicos que se vienen. Sí, acá decía Slotnik que hablando ahí con... algunos bancos y agentes económicos en el sistema financiero, que el mensaje de Alberto Fernández de buscar el acuerdo con el fondo, de enviarlo al Congreso y demás, cayó bien, pero ahora están todos viendo a ver cuál es la reacción de Cristina. El presidente dijo que tiene el aval de la vicepresidenta y demás, pero bueno, todos quieren ver en estos días si hay alguna reacción política de lo que fue la interna muy fuerte del Frente de Todos después de las PASO, ¿no? Sí, y sobre todo también ver hacia dónde va a atender la propuesta económica del gobierno, ¿no? Teniendo presente que desde las PASO hasta hoy lo que hubo fue una profundización del discurso más kirchnerista, más filokirchnerista, más interpelando a la hegemonía de los grandes medios, interpelando una vez más al empresariado como el culpable de la remarcación de precios, con un Feletti que asume justamente tomando como medicina para la inflación el control de una canasta de precios que, digamos, no fue tan consensuada con el empresariado. Al menos lo que es productos de alimentos y de góndola no era algo que el empresariado quería recibir. Bueno, esos pactos
esa suerte de profundización del discurso kirchnerista, ¿va a perpetuarse o en realidad el trasfondo es que eso sea desde lo público, desde la esfera pública y después consenso puertas adentro? Me parece que podemos llegar a ver una sintonía fina en materia económica, es decir, un acuerdo con empresarios, un acuerdo con gremialistas, un acuerdo con la oposición y un discurso para el público, vamos a decirlo, para la tribuna,